Bien, muy buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando en estos momentos. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Nos acompaña en estos momentos Rodrigo Cárdenas, abogado, Consuelo, también profesora de la universidad, y la profesora Pilar Sandoval. Más adelante les voy a comentar más o menos eh, quiénes son cada uno de ellos. Eh, Brevemente les comento que esta charla, que se llama Implementación de la Ley Karim desde la perspectiva de la gestión de personas en las organizaciones, se enmarca dentro del Diplomado de Gestión de Personas y Cambio Organizacional, que en la UTLA lo estamos impartiendo hace varios años ya. Por lo Sí, mismo, queríamos invitarlos a conocer más o menos de qué se trata estos temas que son actuales y que desde las distintas miradas que nos van a dar los profesores, podemos quizás conversar y obviamente yo voy a recibir sus consultas y vamos a poder como comentar un poquito más en profundidad de qué se trata, ¿no es cierto?, esto. Por mientras lo voy a dejar con la profesora Pilar Sandoval. Ella es psicóloga organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de Recursos Humanos de la Universidad Gabriela Mistral y tiene en experiencia como docencia más de 30 años en la materia. Hace clases en la Universidad de las Américas desde siempre, particularmente en asignaturas en pregrado, por ejemplo, como psicología del trabajo, psicología organizacional. Ya acompaña a nuestros estudiantes en su proceso de egreso, de titulación, y bueno, en nuestro diplomado hace varios años ya que también nos acompaña. Y por ello lo quiero dejar con ustedes para que más o menos contextualice desde dónde surge esta necesidad como de hablar del tema. Adelante, Pili. gracias. Sí, muy bienvenidos a las personas, los estudiantes o egresados de psicología o de otras profesiones que trabajan en gestión de personas o que quieren trabajar en la gestión de personas, ya a esta charla motivacional que les vamos a contar un poco en qué consiste. Como decía la profe Paulina, yo más o menos creo que vamos como en la 10ª versión, ¿ya? O sea, ya, y este es un bebé, es una guagua que nosotros creamos, todo este equipo elaboró el programa, diseñamos los primeros módulos. Entonces ya tenemos un niño, ya que está entrando a la básica en su versión de aplicación. ¿Qué creemos que nos distingue, chiquillo? Es primero una gran cohesión del equipo. Nosotros vamos muy cohesionados en los temas que vamos a ir hablando, ¿ya? Y tenemos un estilo en que queremos buscar con ustedes dos cosas: espacios de reflexión. Cada asignatura, cada módulo que van a trabajar, los invitamos a pensar en el tema de las personas, en la gestión del cambio de ellas, y también muy de aplicación. Las personas que han pasado por el diplomado, lo que dicen de este diplomado es que les gusta que se van con técnicas, con una capacidad de analizar, de pensar, pero también de aplicar, ¿ya? En ese sentido, vamos a relacionar en lo que vamos a trabajar hoy día, conversar hoy día, que es la ley Karim, insertarla como un proceso de cambio. Yo soy la profesora que hace la primera unidad, que es gestión del cambio, ¿ya? Y van a trabajar conmigo todo el tema de qué es el cambio, y siendo lo único permanente que tenemos en la vida es el cambio, nos cuesta, porque los cambios los hacemos las personas. Entonces, en este caso, una ley que puede ser muy beneficiosa, como no la conozco o porque me da susto o porque no quiero hacerlo, me genera resistencia al cambio. Lo que vamos a conversar hoy día en parte es eso: cómo hacer para que las personas logren entender y comprender, y a partir de eso ir aceptando ciertas modificaciones. Ya les decía que nosotros vamos a trabajar, o sea, el tema del cambio es una condición que nos acompaña desde que nacemos hasta morir y que va permanentemente en nosotros. Entonces, por lo menos conmigo van a haber dos grandes temas: qué es el cambio como teoría, ¿ya? Y como las dificultades de la resistencia de las personas. Y vamos a terminar, después van a ir revisando, que la profe Paulina les va a explicar con mayor detalle. Van a ver reclutamiento y selección, capacitación, gestión del desempeño y coaching. Todas esas herramientas para lograr que las personas adapten, comiencen, estén, inserten en el mundo laboral. Y termina conmigo la última asignatura, el último módulo de este diplomado, es una intervención en gestión del cambio. Ya, yo los invito ahí, que los temas que van a trabajar durante todo
el diplomado lo podamos ver cómo lo aplicamos en una intervención pequeñita, chiquita, porque este diplomado es muy vertiginoso. Chiquillos. Vamos con clases, 6 clases, y bastante, pero muy dinámicas. La gran evaluación que nos han hecho todos los estudiantes, que es vertiginosa, ¿ya? Y que es rápida, que es entretenida, que no se aburren con los profes, ya que al abogado le entienden lo que habla y que no se aburren con nosotros, el resto de los psicólogos que hacemos clase, y que logramos responder a dudas de ustedes. Cierro con eso. Nosotros buscamos en cada clase que ustedes puedan participar, que sea una conversación, ya que estamos entre adultos, algunos de ustedes ya trabajan en gestión de personas, y nos toca también que tenemos un gran porcentaje de gente que quiere insertarse al mundo de la gestión de personas, es decir, quiere trabajar en reclutamiento y selección, quiere trabajar en capacitación o quiere trabajar y ahí vamos a entregarle herramientas eh, valiosas en ese plan. Eso, Pauli, por ahora. ¿Estás muteada, Paulina? Muchas gracias, Pili, por contextualizarnos. Agradecemos profundamente tu visión del diplomado y como decía Pilar, nosotros vamos a estar con ustedes durante, si ustedes escogen estar con nosotros, nos vamos a acompañar los 5. Aquí falta un profesor, pero estamos los 6 plenamente coordinados en términos de entregarles una buena perspectiva de la gestión de personas y del cambio. Nos acompaña también Consuelo Fiacadori, que es licenciada en Ciencias Psicológicas y psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en Gestión de Recursos Humanos de la misma universidad. Tiene experiencia de más de 10 años en las mismas temáticas, trabaja hace mucho tiempo en coaching y hace clases de pregrado en la Universidad de las Américas también hace muchos años con nosotros y también está haciendo clases en el diplomado desde sus inicios. Bueno, mi nombre es Paulina Morales, yo soy psicóloga de la Universidad Central de Chile, magíster en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad de Chile. Tengo más de 10 años también haciendo clases, hartos años también acá en la Universidad de las Américas y como decía la profesora Pilar, nosotros somos como los organizadores de este diplomado que lo estamos ofreciendo hace harto tiempo. Y finalmente los dejo con nuestro protagonista, que es el profesor principal, ¿no es cierto? Rodrigo Cárdenas, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en docencia universitaria de la Universidad de las Américas, ha impartido clases de la universidad desde el año 2009, comenzó como profesor titular del curso de legislación laboral en la carrera de trabajo social y desde entonces se ha desempeñado como profesor de las cátedras de Derecho de Trabajo 1 y 2 en la Escuela de Derecho de la misma sede, ¿no es cierto?, de acá de Viña del Mar. Por lo tanto, acumula aproximadamente 15 años de experiencia de docencia en UCLA. Así que sin ir más lejos, empezamos ya el tema, por lo cual nos convoca, ¿no es cierto?, que es en relación a la implementación de la ley Carín desde la perspectiva de la gestión de personas en las organizaciones. Adelante, Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos por venir. Efectivamente, como decía Pilar, esta actividad está enmarcada dentro de lo que es nuestro diplomado, ¿verdad?, que es gestión del cambio. En nuestro caso particular nos toca analizar los aspectos legales de la gestión de personas. Y especialmente cuando hablamos de aspectos legales de la gestión de personas, nos estamos refiriendo evidentemente al derecho del trabajo, ¿verdad? Hay muchos otros cambios legales que podrían afectar la gestión, pero la que más incide, ¿verdad? La que da el marco teórico a toda la gestión, el marco teórico legal a toda la gestión de personas es el derecho del trabajo. Y el derecho al trabajo tiene una característica bastante especial, que es justamente lo cambiante que es. Vean ustedes lo vertiginoso que ha sido los últimos tiempos. Eh, Ustedes saben que todos los años hay alguna noticia de contingencia laboral. Este año tuvimos las 44 horas, ¿verdad? Que ustedes saben que fue, o sea, no sé si lo saben, pero los que estamos en recursos humanos fue bastante caótico, ¿verdad? Implementar lo que ha sido la fórmula. Hasta el día de hoy todavía siguen saliendo fallos de la Corte Suprema porque no está claro cómo terminar de implementar esa ley. Bueno, ¿y qué quieren que les diga de la ley Karin, verdad? Me imagino que todos estuvieron de una u otra forma conectados con esta ley, ¿verdad? Los que no se dedican al área de recursos o al área legal, ¿verdad? De todas formas,
tuvieron noticia de ella, ¿verdad? Porque fue una noticia que se viralizó bastante. Esa es una característica muy relevante del derecho al trabajo, que es justamente la conexión que tiene con el contexto social. Es muy difícil que una ley laboral trascendente, ¿verdad?, no, no sea conocida por toda la población. Vean ustedes qué va a pasar cuando aumente el ingreso mínimo, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Bueno, justamente para lo que tienen que estar preparados, o sea, si es que hay un cambio para el cual tienen que estar preparados en la gestión de recursos, es para el cambio legal. O sea, eso no pueden, no hay ninguna posibilidad que ustedes piensen en abordar la gestión de recursos humanos desde una perspectiva estática legal. Eso no existe. Ya sea, el derecho al trabajo día por medio, y esto no lo digo claramente, la versión oficial del Código del Trabajo que está anclada en la página de la División del Trabajo, se actualiza día por medio. Ya porque día por medio hay que hacer alguna corrección ahí, algún dictamen que afina algo, así que es imprescindible. La ley Karin tuvo una trascendencia mayor. Ahora, pero la trascendencia mayor, aunque no lo crean, no fue tanto desde el punto de vista legal. La ley Karin no es una ley muy revolucionaria, no es una ley que haya cambiado todo un contexto legal. Lo que pasa es que el implementarla sí que produce una gestión de cambio. Eso sí que produce una gestión de cambio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una pequeña mirada general de qué se trató, de qué se trata esto de la ley Karin, ¿verdad? Y principalmente cómo entender en la aplicación normativa en el grupo humano, ¿verdad? En la gestión de recursos, los cambios que introdujo la ley Karin. Todo esto, como les digo, en el marco teórico jurídico, ¿verdad? El marco teórico jurídico. Cuando hablamos de marco teórico jurídico en la gestión de recursos humanos, nos estamos refiriendo a una cuestión bastante práctica. ¿Cómo lo hacemos para cumplir la ley? Esa es la cuestión. Y más práctico aún, en la medida que cumplamos la ley, no nos demandan. Es así de simple. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vamos a tratar de abordar ahora. Miren, voy a compartir aquí una pequeña presentación para que vamos viendo algunas cosas, para que vamos viendo algunas cosas. Am, ya. María Fernanda, ¿se ve el...? Sí, se ve, ¿Sí? profe. Ya, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, miren, miren lo siguiente. Esto del acoso laboral, ¿verdad? Del acoso sexual, qué sé yo, etcétera, es una cosa que en Chile es relativamente nueva, ¿ya? La primera ley que se dictó en Chile sobre acoso sexual es del año 2005, ¿verdad? Y lo que les puse ahí es verdad. Antes de eso era completamente irrelevante, o sea, no existía un contenido jurídico para el acoso sexual. Podía haber acoso sexual en otras áreas, ¿verdad? Como, qué sé yo, penal, qué sé yo, pero no hay una regulación legal de aquel. Y de hecho, el año 2005, que ustedes son muy jóvenes, entonces a lo mejor el 2005 le parece que hace mucho tiempo, pero créanme que en términos legales es ayer nomás. Y aún así, la ley que se dictó el 2005 partió de un proyecto que se presentó en el año 94. Entonces, vean ustedes cuánto tiempo llevó para que desde el año 94 que se empezó a discutir la idea, finalmente se dictó una ley el año 2005, pero la verdad de las cosas es que esa ley que se dictó el año 2005 tuvo poco o nulo impacto, ¿verdad? Hasta que llegamos al 2024, cuando finalmente se dictó una ley de acoso laboral y sexual que finalmente tuvo cierto impacto. Ahora miren, ¿por qué ocurre este fenómeno que a pesar de haber una regulación legal, esta pasó un poco inadvertida? Porque miren, ahí yo les puse en la lámina las dos leyes que se dictaron ese año 2005, ¿verdad? La ley 20.005 y la 20.607. Una aclaración, son dos leyes, una, la 20.005 que modifica el Código del Trabajo y la 20.607 que modifica el Estatuto Administrativo, ¿ya? Esto porque se lo están presentando, si hay alguien acá que trabaja en un servicio público, es funcionario público, qué sé yo, etcétera, eh, para que no le surja la duda de si esto se aplica o no a los funcionarios públicos, que no se le aplica el Código del Trabajo. Esa discusión, que es bastante interesante, ¿verdad? Y que en parte la abordamos en el diplomado, para efectos de esta ley no tiene mayor importancia, ¿verdad? Porque tanto el acoso sexual como el laboral fueron modificados en ambos estatutos. Así que lo que vamos a decir para uno sirve para el otro. Esta ley, la 20.005, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hizo fue
reconocer la existencia del acoso laboral y sexual y además definirlo, ¿verdad? Ustedes saben que para el derecho es muy relevante que existan definiciones, son nuestras herramientas de trabajo. Y ahí ustedes pueden ver en el artículo 2 del Código del Trabajo, en el contexto de la función social que se le adjudica por parte de la ley al trabajo, la definición que hay en el inciso 2. Ven ustedes que lo vincula con el concepto de dignidad de la persona, ¿verdad? Y dice, es contrario a ella las conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y después dice, asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio que tenga como resultado para él o solo afectado el menoscabo, maltrato, humillación, etc. Bueno, esta es la definición que existía hasta antes del 1 de agosto de este año, ¿verdad? La que está en el artículo 2 del Código del Trabajo. Esta ley 20.005, además de definir lo que era el, el acoso laboral y sexual, en su oportunidad también incorporó una mención obligatoria a los reglamentos internos de las empresas, ¿verdad? Los que trabajan en recursos humanos, ¿verdad? Y que están acá, lo deben saber, ¿cierto? El reglamento interno de la empresa es como la constitución de la empresa, ¿verdad? Ahí está todo el diseño de la empresa, que sé yo, la organización, la descripción de cargo, está todas las medidas que dice en relación con prevención de riesgo, higiene, seguridad, etcétera. Bueno, hasta antes del año 2005 no existía la obligación de tener un procedimiento especial para recoger, investigar y aplicar sanciones relativas a las denuncias por acoso sexual. A partir del año 2005 se incorporó esta norma en el artículo 154, número 12, que hizo obligatorio la descripción de un procedimiento. Y además, esta ley, la 20.005, incorporó un título relativo a la investigación y sanción del acoso sexual, que es principalmente lo que ustedes están viendo ahí en el artículo 211A y siguientes del Código del Trabajo. Ya es una cosa bastante simple. Dice que tendrá que hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, recibida la denuncia, el empleador podrá adoptar las medidas de resguardo necesarias, que sea, etcétera. Hay todo un procedimiento que se describe ahí en esos artículos, ¿verdad? Procedimiento de investigación. Entonces, como les digo, lo que hizo la ley anterior, la del 2005, fue incorporar estos tres elementos. Por un lado, definió lo que era acoso laboral y sexual. Por otro lado, hizo obligatorio que existiera un procedimiento en el reglamento interno de las empresas. Y en tercer lugar, estableció un procedimiento tipo de investigación, ¿verdad?, al cual tenían que adecuarse las empresas. Bueno, y por supuesto que una vez se constataba que efectivamente existía una conducta de acoso laboral y sexual, ¿verdad?, había una causal de despido específica para aquello, ¿verdad?, acoso laboral y sexual. Y así estaba la cosa. Pero miren ustedes lo que pasaba. Miren ustedes lo que pasaba. Aquí les traje un caso, digamos, para que vean ustedes cuál fue la necesidad de dictar la ley Caño. Aquí ustedes tienen un fallo, ahí está la cita, por si quieren buscarlo, ¿verdad? Por su cuenta. Esta es información pública que está en la página web del Poder Judicial, así que no, del punto de vista del consentimiento informado, ¿verdad? El contenido ético no es el problema. Vean ustedes lo que dijo esta magistrado. Dice que de los antecedentes expuestos resultan insuficientes para establecer la ocurrencia de un intento de abuso sexual que describe el actor en la inspección, dado que de sus propias conversaciones y relatos describe el intento de se refiere a un compañero de trabajo, de darle un beso al que ésta, la trabajadora denunciante, sin que se consumara la acción. Por lo que, pese a existir responsabilidad del orden penal en la comisión de los hechos, de los antecedentes expuestos, del mérito de la sola denuncia del actor a las conversaciones de WhatsApp, resultan insuficientes para estimar las constitutivas de la vulneración a la garantía de la integridad física y de, obviamente, ¿verdad?, no se puede tipificar como una conducta de acoso laboral y sexual. Este es el caso de una trabajadora, ¿verdad?, que la acosó un compañero de trabajo, ¿verdad?, en un vehículo de la empresa, que como dice ahí el fallo, la tomó por la cintura, intentó darle un beso, etcétera. Bueno, hizo la denuncia, se fue a juicio y la magistrada estimó que esto no era acoso laboral y sexual. Este fallo es del año 2021, por si acaso, o sea, 2022, no es tan antiguo. Ahora, fallos como este, ¿verdad? Fallos como este hicieron
hicieron eco, ¿verdad?, en la comunidad legal, me refiero a la comunidad jurídica, ¿verdad?, y sobre todo en el ambiente parlamentario. Y esto, digamos, lo que finalmente, el hecho material que terminó detonando la ley Karin fue justamente el caso ocurrido aquí les puse un poco las coordenadas materiales que se llaman, la niña Karen Salgado, ¿verdad? Y era una TENS, una técnica de enfermería a nivel superior, ¿verdad? Que ustedes saben, trabajaba en el hospital Herminda Martín de Chillán. Y ocurrió, ¿verdad?, que ella en un proceso de una investigación sumaria que se estaba realizando en el hospital, tuvo una participación X, ¿verdad? Y a propósito de eso, ella comenzó a ser objeto de un acoso laboral y sexual, ¿verdad? O sea, perdón, un acoso laboral por parte de sus jefaturas y por parte de sus compañeros de trabajo. Esto finalmente terminó en el suicidio de la TENS. Entonces, miren, ¿cuál era el asunto con las instituciones de acoso laboral y sexual antes del 1 de agosto? Tenemos dos casos. Este que les comenté acá, se los traigo solamente como ejemplo, porque como este hay muchos fallos como el que están acá, en el cual conductas como las que les describí recién, es decir, que un compañero de trabajo tome por la cintura y trate de darle un beso a una compañera de trabajo, ¿verdad? No era considerado acoso laboral, y mucho menos acoso sexual. O vean ustedes lo que pasó con la niña Karen Salgado, ¿verdad? Que finalmente ella terminó en un suicidio, ¿verdad? Por todo este acoso que sufrió. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que las normas anteriores al 1 de agosto, ponían mucho énfasis en la investigación y sanción. Ese era el enfoque que tenía la ley anterior al 1 de agosto. La investigación y sanción. Entonces, de hecho, ustedes ven las normas que les acabo de indicar, se llaman justamente de investigación y sanción del acoso laboral y sexual. Pero claro, en el caso de la niña Karin Salgado, ¿cuál fue el problema? Que efectivamente se hizo una investigación y efectivamente resultaron personas sancionadas, pero ¿cuál es el problema con la niña Karin? Que ella está muerta y no va a resucitar, por muchos sumarios que se hagan. Entonces la reflexión que hicieron los legisladores fue la siguiente: ¿cómo podrá ser que todo lo que orilló a una trabajadora al suicidio no fuera ilegal? O sea, ¿cómo no se va a poder hacer algo antes de llegar a esa situación? Además que vean ustedes que lo que le ocurrió a la niña Karen Salgado fue concomitante con otros casos de suicidio curiosamente, de TENS, ¿verdad? De técnico de enfermería. Entonces, esto, como les digo, ese fue el fundamento por el cual se estimó que la perspectiva legal que se daba al acoso laboral y sexual, es decir, investigar y sancionar, era insuficiente. Y este caso, el que les mostré primero, acá lo que ocurría es que era una cuestión técnica. Miren, es una cuestión bien simple, pero para que vean ustedes cómo funciona esto de la ley. Yo les dije que acá estaba la definición, ¿cierto? La definición de acoso laboral. Pero vean ustedes que en esta palabra, en esta parte dice reiterados. Reiterados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había muchos casos, por ejemplo, como este, como el que les comentaba de la trabajadora que fue agredida, pero claro, lo que pasa es que ocurrió una sola vez y es una cuestión muy técnica. Si la ley dice que algo tiene que ser reiterado, una sola vez no puede ser reiterado. ¿Se dan cuenta, no? Es una cuestión muy técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuestiones como este fallo de conductas que no eran reiteradas, cuestiones como esta de Karin Salgado, ¿verdad? En la cual no hubo una prevención, sino que solamente se actuó cuando el acto ya estaba consumado, llevaron a que finalmente se dictara lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la ley Karin. Ahora, yo les diría que si tuviésemos que definir la ley Karin en dos palabras, yo les diría esto. La ley Karin es la actualización de las normas de acoso laboral y sexual que ya existían desde una perspectiva de la prevención. Eso es. La ley Karin no viene a establecer o a regular ahora el acoso laboral o sexual. No es así. Como ustedes ven, esto está regulado del año 2005. Tampoco es una ley muy extensa. La ley Karin son 3 artículos, no es más que eso. Son unas pequeñas modificaciones. Lo que hizo fue actualizar lo que ya existía, ¿verdad? Y el fundamento de la actualización son cuestiones como las que les comentaba recién. El énfasis ahora de las normas de acoso laboral y sexual, como les digo, no está
no está puesto, ¿verdad? No está puesto en la sanción, está puesto en la prevención, ¿ya? Entonces, miren, la ley Karin, ¿verdad? Introdujo tres modificaciones pequeñas, pero trascendentes. La primera de ellas es esto que les comentaba respecto de si algo era reiterado o no. La primera cuestión que modifica la ley Karin es esto. En el artículo segundo, donde definía acoso laboral o sexual, dice, es toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera cuestión que hace la ley Karin es cambiar una palabra pequeña. Una sola vez será suficiente. Donde decía reiterado, ahora dice una sola vez. ¿Por qué? Porque, como les digo, había muchos casos, como el que les mostré recién, que no se aplicaba simplemente las normas de acoso laboral o sexual, porque técnicamente no era algo que fuera reiterado. ¿Estamos claros con eso? Ahora miren, otra cuestión también muy relevante, una cuestión también muy relevante que se incorporó a la legislación laboral, es esto que se conoce como perspectiva de género, ¿ya? Miren, se los voy a explicar desde el punto de vista estrictamente legal. Ustedes saben que la expresión perspectiva de género se ha ocupado mucho este último tiempo, ¿verdad? Tiene múltiples dimensiones. Hay una dimensión social, hay una dimensión política, hay una dimensión doctrinal, qué sé yo, etc. Del punto de vista estrictamente legal, la perspectiva de género significa esto, miren. Para las leyes no existe el género. Para la legislación, para todas las leyes, todos los sujetos son neutros y asexuados. No tienen ni género ni sexo. No interesa para la ley. Ya, el ejemplo que siempre damos, en las clases, ¿verdad? La ley dice que pase la luz roja será sancionado. No le interesa si el que va manejando es hombre, es mujer, si su orientación sexual es homosexual, heterosexual, da lo mismo. No interesa. No es relevante. Para toda la legislación no tiene importancia el género. Lo que ocurre es que en algunas oportunidades, el no considerar el género de los involucrados provoca una solución inadecuada. En el caso, por ejemplo, que ustedes veían, que les comentaba de esta niña que iba en la camioneta, no les pongo todo el fallo, pero un argumento que se ocupaba mucho es lo siguiente. Bueno, si dos entidades neutras y asexuadas se juntan, pero no alcanzan a besarse, entonces no hay nada. Claro, porque la ley, cuando analiza esa situación, lo hace desde el punto de vista de la neutralidad de género, como lo hace la legislación. ¿Ya? Este es el mismo ejemplo que se da mucho, ustedes leen cualquier libro y lo dice. Si yo, por ejemplo, digo en el chat del curso, miren, lo que pasa es que el compañero don José, por ejemplo, se ha metido con la mitad de las compañeras del curso. No produce el mismo efecto por una cuestión cultural que yo dijera, la compañera, la señorita, qué sé yo, Cristina, se ha metido con la mitad de los compañeros del curso. Para el derecho, en general, ambas frases son igualmente neutras. No tienen un contenido cultural más allá de lo que dicen las palabras. Pero claro, evidentemente, ambas no producen el mismo efecto. Entonces, en casos como estos, el no considerar el género de los involucrados, como les decía, produce una solución inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como por regla general, el género no es relevante para la legislación, no es relevante para la ley del tránsito, no es relevante para la ley de arrendamiento, no es relevante para el derecho tributario, no es relevante para ningún ámbito legal, salvo este, porque aquí sí la ley dijo específicamente debe considerarse la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es una cuestión bastante simple. Cuando se va a hacer o decir algo, hay que considerar el género de la persona que va a escuchar o la persona que va a hacer algo. Es así de simple. Y esta perspectiva de género, la ley la hace obligatoria, porque obviamente es una cuestión preventiva, para todos los involucrados en el proceso de administración de recursos humanos y legal. Por supuesto que es una orden que la ley le da al juez. Cuando usted soluciona este problema, considera la perspectiva de género, pero también lo da al interior del grupo humano. Ustedes compórtense desde una perspectiva de género. Ustedes cuando vayan a hacer o decir algo, consideren cuál es el género de las personas que van a escuchar esto. ¿Ya? Yo sé que es una cuestión bastante ambigua, pero créanme que a través de ejemplos, digamos,
variables que podemos ver con más calma, ¿verdad? No ahora porque no es la ocasión, pero se puede llegar a determinar, ¿ya? Se puede llegar a determinar. Eso es la perspectiva de género del punto de vista legal, que ahora la ley Karen lo incorporó. Y la tercera cuestión que la ley Karen incorporó, que esto sí que es totalmente nuevo, es el concepto de violencia en el trabajo. Miren, ¿qué es lo que es esto de la violencia en el trabajo? La definición del artículo segundo dice, es aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Pero ver ustedes, dice, ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Miren, yo recuerdo cuando estaba todo el boom de la ley CAR y qué sé yo y todo lo demás, recuerdo en un matinal, un panelista dijo algo así, o sea que si es violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos, significa que alguien va pasando por afuera de la empresa y tira una piedra para adentro, le cae en la cabeza a un trabajador y eso es violencia en el trabajo. Claro, lo que pasa es que esa es una situación bastante burda, ¿verdad? Pero el derecho o la ley, cuando reguló esto, se refería a otra cosa, se refería también a una cuestión bastante técnica. Mire, un ejemplo bastante típico que siempre se da para explicar la violencia en el trabajo. Imagínense ustedes que les doy, digamos, el prejuicio de género respecto al oficio. Imagínense ustedes, por ejemplo, que un guardia de seguridad está acosando laboral o sexualmente a una cajera del supermercado. Si yo lo veo del punto de vista eh, del grupo humano, ¿verdad? Eso claramente es una conducta de acoso sexual, ¿verdad? Si es que hay un guardia de seguridad que está diciendo cuestiones inapropiadas, está ocupando un lenguaje inapropiado, está planteando temas de índole sexual, qué sé yo, etcétera, por supuesto que es una conducta de acoso sexual. Sin embargo, para el derecho, esa situación no es propiamente de acoso sexual. Por lo siguiente, porque resulta que en ese caso, ambos involucrados, ¿verdad? Ambos involucrados tienen empleadores distintos. Ambos trabajan para empresas distintas. Entonces, técnicamente, no hay una situación de acoso sexual. O no la había hasta el 1 de agosto. Porque justamente para prever ese tipo de situaciones, la ley dijo, mire, si es que las conductas se producen por terceros, pero terceros que están involucrados en el mismo proceso productivo, porque sus empleadores han celebrado un contrato entre ellos, entonces sí es un problema que le sea oponible a los empleadores. Esta cuestión, la gente de administración de empresa, ¿verdad? Lo conoce como compliance, ¿verdad? Es un concepto norteamericano, ¿verdad? Ustedes me imagino que ya lo conocen, lo manejan. En Chile recién está partiendo, partió con la ley de delito económico, ¿cierto? La ley CARI. Hay bastantes leyes que están agrupando ya un concepto nacional, por así decirlo, de compliance. Pero en definitiva, el concepto de violencia en el trabajo se refiere a una cuestión, como les digo, bastante puntual. Se refiere a lo siguiente, hasta dónde las empresas tienen que hacerse cargo de las consecuencias de los contratos que celebran con sus trabajadores. Porque, como les digo, en el caso del guardia y la cajera, ellos no están ahí porque se encontraron en la calle. Ellos están interactuando dentro de un mismo proceso productivo porque sus empleadores tienen un contrato civil o comercial entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se dictó la ley de acoso laboral y sexual, estamos hablando del año 2005, de un proyecto que venía del año 94, evidentemente la extensión de la subcontratación o la externalización productiva de la empresa no tenía el mismo nivel que tiene ahora, ¿cierto? Piensen ustedes acá los que trabajan en retail. ¿Cuántos RUT interactúan, por ejemplo, en un mall? ¿O cuántos RUT interactúan en una multitienda? Técnicamente, para el derecho, todos ellos son ajenos a la relación laboral. Pero claro, están todos participando del mismo proceso productivo. Entonces, para hacerse cargo de esa realidad de la externalización de los procesos productivos, la ley Carin, ¿cierto?, vino a introducir un nuevo concepto que se llama de violencia en el trabajo para poder incorporar al concepto de acoso laboral y sexual el fenómeno que se da en la subcontratación. ¿Estamos claros? Bueno, del punto de vista del fondo, por así decirlo, estos son los únicos tres cambios sustantivos que introduce la ley Cari. No hay más que eso. No hay más que eso. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, pero ¿cómo si yo escuché que esto era mucho más, había mucho más cosas, que sí y todo? Entonces, para eso les quiero plantear una cuestión bien práctica, ¿ya? Para que despejemos la duda desde ya. Miren,
Les puse aquí una noticia, ¿verdad? Lo que pasa es que, déjenme ver si me funciona el hipervínculo. ¿Dónde está? No, esperen, mejor. Voy a dejar de compartir un segundo y les voy a abrir la página en directo, ¿verdad? Porque no, no estoy seguro que me funcione. Ahí está. Miren, les voy a compartir ahora. No se vayan. No se vayan. Espérenme un segundo. Ah, miren, es que para que entiendan, digamos, que esta es una cuestión que también nosotros también vemos, ¿verdad? En el diplomado, ¿verdad? Que es cómo enfrentar del punto de vista legal los medios, ¿ya? Miren, acá les traigo una noticia, no sé si la ven, no sé si la ven. ¿La ven? Paulina, no sé si me dicen esto. ¿Brenda? Sí se ve, Perfectamente. Ya. sí se Miren, ve, súper. vean ustedes, esta noticia es del 15 de abril del año 2024, ¿ya? Esto es pero, aquí tengo un problema con el disco, ya. Esta es una noticia que salió en La Tercera, ¿verdad? Aquí, bueno, con tantas cosas, tantas noticias que salieron, qué sé yo, de el acoso laboral y sexual, ¿cierto? Entrevistaron a varios personas dedicadas al rubro, ya aquí, por ejemplo, entrevistaron a Matías Rodríguez, que es profesor de acá, de la Universidad del Paraíso, y dentro de todos los que entrevistaron estaba el profesor Germán Solís, que es, ¿verdad?, profesor de Derecho del Trabajo y de la Universidad de La Serena. Y a él le preguntaron, hablaban del acoso laboral y sexual, y a él le dijeron, de acuerdo a usted, ¿qué conductas podrían ser sancionadas como acoso laboral y sexual? Entonces, en el fondo, lo que le dijeron a él, que diera algunos ejemplos de conducta. Y él dijo, bueno, que el superior restringe, el subordinado, qué sé yo, y dio varias conductas. Si ustedes la suman, dio un listado de 9, luego el periodista, no sé por qué, dividió en 2 más, ¿cierto? Y respecto a la vida privada, estableció 7 más. Si la suma son 18 conductas, pero que las dio a modo de ejemplo. Y vean ustedes, ¿cuáles dio a modo de ejemplo el profesor Solís? Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Esto lo dijeron el 14 de abril, el profesor Solís lo dijo el 14 de abril del año 2024. Cuando entró en vigencia la ley, no sé si lo ven ahí, una página nueva. Esto le estoy poniendo los diarios que fueron más elocuentes, pero el 19 de julio, este diario se hizo eco de otras noticias que decía, vean ustedes, conductas que serán delito, que serán un delito. ¿Qué es lo que pasó? Aquí entrevistaron a otra persona, que es este caballero, José Miguel Martínez, que no lo conozco, pero es el director, ¿verdad?, de esa institución, que no sé cuál es, pero lo interesante acá es que él dijo lo siguiente, le dijeron la misma cuestión. ¿Qué conducta cree usted que podrían ser consideradas? Y él enumeró las mismas 18 que había dicho el profesor Solís, incluyendo obligar a alguien a realizar algo contra su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador, cuestionar e injustificar, las mismas 18 conductas. Y hasta que finalmente la tercera, el 1 de agosto, sacó una noticia que dijo, ¿cuáles son las 18 conductas que podrán ser denunciadas? Y la misma cuestión, sacó la misma noticia, obligar a alguien, juzgar el desempeño, cuestionar injustificadamente, etc. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? La ley no numera ninguna conducta. Estas famosas 18 conductas surgieron de una entrevista que le hicieron a un profesor, al profesor Solís, que a todo esto se hizo famoso con esto, porque en los primeros 18 ejemplos que dio se repitieron por los medios al punto, como les digo, que los diarios lo dieron por hecho como que la ley decía esto. Y el golpe de gracia de estas 18 conductas lo hizo, con todo el respeto del mundo, no sé si hay alguien acá de la H, ¿no? Del IST. Bueno, ¿cuál? Ustedes saben que, lo vamos a ver de ahí, las empresas tenían que hacer un protocolo, ¿cierto?, de prevención. ¿Qué es lo que pasó? La H, junto con otras mutualidades, enviaron los modelos de prevención de acoso laboral y sexual. Los que estamos en recursos humanos, ¿cierto? Sabemos que si es que hay un instrumento nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a inventar por nuestra cuenta o vamos a copiar el modelo que nos manda la H? ¿Qué es lo que hacemos todos? Para irnos a la segura y que no nos multen. Copiamos el modelo que nos manda la H nomás, ¿cierto? Bueno, eso hicimos todos. Todos estábamos el 31 de julio, ¿cierto? Ahí redactando protocolo y todo lo demás. Y el modelo que mandó la H es este. Ah, le insisto, no tengo nada contra la H, pero para que entiendan cómo fue que esto se fue viralizando. ¿Qué es lo que pasó? Que en la parte donde venían las definiciones, ¿verdad? Las definiciones dijo acoso sexual,
Y aquí la misma cuestión, acoso laboral. ¿Y qué es lo que hizo? Por ejemplo, y dio un listado, juzgar el desempeño de un compañero, la misma cuestión. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en los documentos, en los protocolos de la H, se terminaron incorporando como ejemplos estas mismas conductas. Ahora, yo les planteo de la siguiente forma. Si ustedes en un equipo de trabajo entregan un documento oficial hecho por la H, donde dice que tal cosa es acoso laboral o sexual, para el grupo humano eso va a ser así nomás. ¿Se dan cuenta, no? Pero lo que me interesa que sepan es que la ley no dice nada de esto, ¿ya? Para que es esencial que lo sepan, digamos, porque esto de las 18 conductas y todo lo demás surgió por esta cadena, digamos, de viralización, que terminó recayendo en los documentos oficiales, por así decirlo. ¿Se dan cuenta? Pero todo lo que dice, por ejemplo, conducta incívica, todo esto que se hace, no les digo que no sea correcto, no, efectivamente, no estoy diciendo que no mantener, por ejemplo, la reserva respecto de un material personal sea legal. Solamente les quiero explicar de dónde vienen, ya para que sepan de dónde surgieron estas conductas. Ahora, miren, estas conductas que les estoy comentando, son las que se viralizaron respecto de la ley Karin. Pero como ustedes pueden ver, la ley no dice nada de eso. Esto fue un tema solamente mediático. Lo que la ley dice es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y no hay más. Ahora miren, yo aquí les puse, ¿verdad? Si quieren, no sé, María Fernanda, esto a lo mejor va a estar. Em, la única cuestión es que les diría que en términos generales uno pudiera anticipar que son constitutivas de acoso laboral y sexual. Son los estudios que han hecho organismos dedicados a esto. Yo les puse acá solamente uno, ¿verdad? Este es un informe que hizo el, la Nación Unida, ¿verdad? A través de su Consejo Económico y Social, ¿verdad? Donde una doctora del año 97 hizo un estudio, ¿verdad? Respecto de conductas que eran tipificadas dentro de los países miembros, ¿verdad? Como constitutivas de acoso laboral y sexual. Y hizo acá un pequeño listado, ¿verdad? Pero es una cuestión muy general. Ya la ley, como les digo, no dice nada de eso. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que hay para los empleadores? Ya, esto que acabamos de ver es la parte sustantiva, como les digo, o sea, cuáles son las innovaciones que hizo la ley CAI. Para los empleadores, ¿verdad? Lo más relevante de toda la ley CAI es esto del protocolo de prevención, que tiene que ir incorporado al reglamento interno de la empresa. Y acá es muy importante que incorporemos el siguiente concepto. Yo les decía que lo principal de la ley Karin es la prevención. Esa es la palabra clave, prevenir. Ahora, lo que pretende la ley es que las normas relativas al acoso laboral y sexual o la prevención del acoso laboral y sexual tengan la misma importancia o la misma relevancia que tienen las normas de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades. Esa es la idea de la ley. Por lo tanto, así como hay protocolos, por ejemplo, ustedes saben que en los que están dedicados acá al área de prevención, ¿cierto? Saben que hay descriptores de riesgo, ¿cierto? Hay toda una ciencia, ¿verdad?, detrás de la prevención de riesgo, que tiene, digamos, todo un gran despliegue, ¿cierto?, de conducta y de normas que buscan evitar que se produzca un determinado accidente. Bueno, ahora la ley CARI lo que hace es que ese mismo énfasis que se pone en prevenir accidentes relativos a el aspecto físico de la persona, se ponga en prevenir accidentes, por así decirlo, al ámbito psíquico de la persona, ¿verdad? O al ámbito personal, ¿verdad? Por eso es que la ley obligó a incorporar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad un protocolo especial, ¿verdad? Para prevenir el acoso laboral y sexual. Por lo tanto, cuando ustedes se pregunten qué calidad tienen estas normas, bueno, va a ser lo mismo, ¿verdad?, que una norma de higiene o seguridad. Este protocolo, ¿verdad?, tiene que seguir el modelo que ya veíamos, ¿cierto? Que, bueno, en principio ustedes pueden hacer lo que quieran como prevencionistas, digamos, no, la ley, las mutuales solamente les dan un ejemplo, ¿cierto? Pero como ya he comentado, los que estamos acá siempre sabemos que cuando surge una cosa nueva, mejor es quedarse con el modelo que nos dan. Ahora, este protocolo es obligación del empleador difundirlo, ¿cierto? Sociabilizarlo, ¿ya? Incluso es más porque se tiene que informar semestralmente, la ley dice,
cuáles son los canales de recepción de denuncia, ¿verdad? Sobre los incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción. Es decir, no solamente se tiene que distribuir como se distribuye el reglamento interno, ¿verdad? Ustedes saben que el 156 del Código del Trabajo obliga a entregar una copia a cada trabajador, ¿cierto? Y bueno, hay 30 días para que las personas hagan algún reparo, qué sé yo, etcétera, pero eso mismo se tiene que hacer con el protocolo, ¿verdad? Porque en el fondo la incorporación del protocolo al reglamento interno implica, ¿verdad?, una modificación del reglamento interno, pero aparte que hay que estar actualizando, ¿cierto? Lo que dice lo relativo a los canales de investigación. Siempre comentamos cuando vemos este tema, les digo a las personas que háganse la idea que esto que estamos diciendo respecto de actualizar los canales de recepción de denuncias, los protocolos, etcétera, son como las charlas de inducción, ¿verdad? Aquí los que trabajan en prevención de riesgo saben lo que son las charlas de inducción. Le hago la misma consulta. Ustedes en su empresa, ¿cada cuánto hacen una charla de inducción? Bueno, cuando hay un elemento nuevo, un EPP nuevo, o en realidad cada cierto tiempo, no hay que hacerlo, ¿verdad? Siempre esto de la perspectiva de que no vaya a ocurrir un accidente, ¿verdad? Y que no vaya a ser cosa que esto tenía un riesgo y no lo dijimos apropiadamente. Bueno, lo mismo respecto de las normas que están en el protocolo de prevención. Además, miren, como les digo ahora, la investigación que se tiene que hacer ya estaba en la ley antigua, no es ninguna cuestión nueva, no hay una gran innovación. Hay algunas cosas, ¿verdad? Como esto de la confidencialidad, celeridad, perspectiva de género, pero son cuestiones que ya estaban. Lo que pasa es que ahora le da un poco más de énfasis, ¿verdad? De énfasis. Yo les puse acá solamente esto de la denuncia verbal, ¿verdad? Que es un cambio respecto del procedimiento antiguo, porque antes obligaba a ser por escrito. Lo que pasa es que de todas formas hay que levantar un acta, ¿verdad? Porque lo que busca la ley es certeza respecto de esto, ¿verdad? Certeza respecto a esto. Miren, esto también es muy relevante para el tema de gestión, porque recuerden ustedes que como el protocolo tiene que definir ciertas matrices de riesgo, en el fondo eso es lo que va a hacer. Lo que se debe contener ahí son determinadas instrucciones que se van a dar, ¿verdad? Como medidas de prevención a los trabajadores de la empresa para que ciertas conductas no se realicen simplemente, ¿verdad? Es como que les dijera, miren, en el reglamento de higiene y seguridad dice que si un piso está recién encerado, hay que poner una señal para que no se pase por ahí hasta que se seque, ¿verdad? Bueno, lo mismo se dice respecto de las normas de prevención del acoso laboral y sexual, ¿cierto? Cuestiones bastante básicas, no ocupar un lenguaje soez dentro de la empresa, ¿verdad? El tema de los correos, qué sé yo, pero la ley partió de la base que cada empresa iba a adecuar esas normas a su propia realidad. Lo mismo que pasa con la prevención de riesgo y la higiene y seguridad. Es la misma cuestión, porque en el fondo lo que busca la ley es, por un lado, prevenir accidentes de trabajo. Acá lo que se busca es prevenir que se produzcan ataques, ¿verdad?, de carácter laboral o sexual, ¿cierto? Lo que pasa es que, por decirle algo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp no está prohibido en la ley. La ley no se refiere a ello. Pero evidentemente el control que va a hacer el empleado respecto de ello será más relevante para empresas que ocupan mucho los grupos de WhatsApp, por ejemplo, empresas que están en terreno, para otras que no, que son más presenciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podrá haber una disposición que diga, en el grupo de WhatsApp no se podrá, por ejemplo, qué sé yo, discutir ninguna cuestión que no diga relación con la distribución de turnos, por así decir, por decir algo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí será responsabilidad del supervisor del grupo de WhatsApp, que cada vez que alguien lo ocupa para un fin distinto, bueno, hacerlo presente y decir que esto no se puede hacer, que sí, etcétera. Y hacer una charla de instrucción para que se explique cómo se va a ocupar el grupo de WhatsApp, que sé yo, para que no se ocupe para otros fines, que sé yo, etcétera. Es un poco, digamos, el contenido que tiene que tener esto. Ahora, eh, si es que se produce efectivamente la infracción, la ley, como les digo, establece que tiene que hacerse esta investigación, la cual, como les digo, no difiere mucho. Lo que sí difiere, lo que sí es distinto a lo que había antes, son algunas cuestiones formales, ¿verdad? Se le da más énfasis a la reserva y a la celeridad. Miren, y esto es un tema interesante. Una de las materias o sea, de las obligaciones o de los requisitos que establecieron la ley, dice, deberá designar a un trabajador que cuente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. Esto es lo que en la esencia del compliance, ¿cierto? Se conoce como el oficial de compliance, ¿cierto? El oficial de compliance. Eh, Les digo que esto es una de las cosas que más curiosas porque nadie no se ha explicitado mucho a qué se refiere con formación en materias. Ya es una cuestión que todavía se está discutiendo. Yo les digo que yo lo he preguntado
a todo el mundo, a la H, a la Dirección del Trabajo, y nadie tiene claridad a qué se refiere. Porque ustedes saben que los abogados somos bastante prácticos, entonces, ¿pero qué esto tiene que hacer un curso? ¿Tiene que tener un magíster en esto? ¿O va a estar a un curso, un seminario de 4 horas? No, no hay una respuesta muy clara todavía a todo esto porque el reglamento no ha salido totalmente, no está muy claro cómo hacer esto, pero alguna capacitación por lo menos va a tener que tener la persona que haga esto, ¿verdad? El que haga las veces de oficial de compliance, ¿cierto? Y bueno, acá se mantiene obviamente la duración de la investigación, ¿cierto? Y miren, aquí hay una cuestión bien relevante, que es por lo que ya vamos a estar concluyendo, que es lo siguiente: cuando se realiza el término de la investigación, que ya sea que lo haga la Dirección del Trabajo o la propia empresa, ¿verdad? Em, Hay un artículo de la ley, ¿cierto? Que está acá, el 211, que dice que si es que se concluye que efectivamente existió una conducta de acoso laboral o sexual, dice el empleador deberá, en los casos que corresponda, aplicar las sanciones conforme lo establece la letra B o F. Estas son causales de despido. Entonces, esta es una cuestión que el, mm, mm, lo han consultado un poco, y es lo siguiente: bueno, si se hace la investigación, ya sea que lo haga la Dirección del Trabajo o la misma empresa, y se concluye que hubo acoso laboral y sexual, ¿qué puedo hacer? Bueno, despedirnos. Yo no veo que otra posibilidad, ¿verdad? No veo que haya otra posibilidad. Aunque miren, de todas formas, la ley establece que hay 4 niveles de sanción: la amonestación verbal, la escrita, la multa y el despido. Pero en el caso que se concluya como que existió efectivamente una conducta que puede certificar, sobre todo si es que ocurre esto, que además la conducta es de carácter penal, ¿verdad? Hay un delito por medio de una conducta de acoso sexual, que sea cualquier cosa, ahí parece que no hay más posibilidad que despedir. Y vean ustedes la importancia de esto, porque la ley dice esto: si el trabajador o la trabajadora despedida quieren impugnar el despido, dice, deberán rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la inspección. Entonces, esta es una norma legal que en su momento fue bien debatida porque afecta un poco lo que ustedes conocen como la presunción de inocencia. Porque en el fondo, cuando sale el informe de la inspección o la investigación que hace el empleador, para todos los efectos legales usted es culpable. Y si usted quiere demandar eso, usted va a tener que ir al juicio a probar que es inocente. ¿Ya? Una cuestión que yo se las digo aquí así muy suelto cuerpo, pero créanme que en el derecho decir que uno tiene que probar que es inocente es una cuestión bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No han habido todavía juicios probablemente tales de esta materia, pero ya se vislumbra que, como es muy difícil impugnar el fondo, una de las cuestiones que se va a impugnar, o vamos a impugnar los abogados por la vía judicial, va a ser la formalidad de la investigación. Y acá es donde va a tomar mucha importancia los requisitos formales que están en la ley. Esto de los 30 días, que sé yo, que tiene que ser alguien de género, porque yo podría decir, mire, lo que pasa es que el que hizo la investigación no cuenta con formación en acoso, género o derechos fundamentales. Por lo tanto, toda la investigación está viciada. Es más fácil eso que impugnar la formalidad que impugnar el fondo, porque impugnar el fondo, eh, eh, del punto de vista legal, es mucho más complejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la empresa, por un lado, hay mayores obligaciones, por supuesto que sí. Está todo el nuevo rubro que se va a abrir, ¿verdad? Que es una nueva área de la prevención de riesgo, ¿verdad? Pero que podríamos llamar de prevención de riesgo de acoso laboral y sexual. Pero también hay un gran premio, porque resulta que si se hace bien la investigación y se cumplen con los protocolos y se han hecho toda la actividad y todos los requisitos que la ley señala, el premio para la empresa, por así decirlo, va a ser que no se va a poder controvertir, no se van a poder controvertir los hechos que se concluyeron en la investigación, ¿ya? Entonces, eso da una mayor seguridad para la empresa respecto a las posibles demandas que puedan llegar. ¿Estamos claros? Bueno, que no me quiero salir del tiempo, digamos, que nos dimos. Finalmente, solamente algunas palabras generales, ¿verdad? Eh, Mucho ojo, ¿verdad? Con la preparación de los protocolos de prevención, ¿verdad? Hay que tratar de acomodarlo, entender bien de qué se trata. Les di este camino que hicieron las 18 conductas, ¿verdad? Para que sepan de dónde viene, ¿no?
digamos, no es una cosa que está en la ley, digamos, sino que quedaron ahí por una serie de eventos, digamos, eh, impensados, ¿verdad? La actualización de los procedimientos de investigación se supone que tiene que ser permanente. Recuerden ustedes que tiene que haber una charla de inducción semestral, por lo menos, ¿verdad? Para informar a los trabajadores, ¿cierto?, de los canales de denuncia, qué sé yo. Así que la idea es que haya una actualización permanente, lo mismo que con prevención de riesgo. Obviamente, todos estos protocolos siempre hay que estar en una difusión y comunicación permanente, ¿verdad? Y, bueno, por lo menos uno de los involucrados en la administración va a tener que tener una capacitación o una formación especial en lo que dice relación con género, derechos humanos, ¿verdad? Y, y acoso laboral. Por lo menos uno, ¿verdad? Porque la ley así lo dice, ¿ya? Así que también un desafío para la empresa, ¿verdad? El ideal es que sea un equipo de trabajo. A mí los casos que me han tocado empresas se han hecho equipos de trabajo, ¿ya? Pero por lo menos uno de ellos, como les digo, va a tener que estar más preparado. Así que bueno, esa es la ley Karin a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos, porque esto es mucho más complejo de lo que uno cree, ¿verdad? Pero eh, lo que queríamos era un poco exponer, digamos, de qué se trataba la ley Karin, ¿verdad? Para los que no la conocían y para los que ya han tenido contacto con ella, tratar de explicar un poco más del fondo y dar un poco más de contexto a esta ley, digamos, para que podamos, en definitiva, afrontar este cambio legal que se nos produjo, ¿verdad? Que fue tan telúrico, a pesar de que, como les digo, fue más un tema comunicacional que de fondo, pero que evidentemente va a implicar en un cambio, esta vez no solamente legal, sino que, como decía Pilar, yo creo un cambio cultural más o menos importante, porque independiente de que la ley tenga mayores o menores cambios, lo cierto es que cumplió su labor, digamos, cumplió su efecto. O sea, efectivamente, normas que llevaban más de 30 años dando vueltas, que no las aplicaba nadie, como pudimos ver, ahora sí que todo el mundo le empezó a tomar importancia y pensamos que es un cambio que ya llegó para quedarse y bueno, ¿verdad? El desafío de todos los emprendedores, es siempre adaptarse. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias por la atención y eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé, María Muchas Fernanda. gracias, Rodrigo. Vamos a dar paso a preguntas que han realizado algunas personas a través del chat. ¿Ya? Eh, María Permiso. Teresa consulta, dice, profesor, en algunos casos no se prestará como abuso por parte de un trabajador. ¿Esta ley tiene alguna sanción para el trabajador que miente? Sí. ¿Quién preguntó eso? Eh, María Teresa y nosotros. María Teresa. Ya. Mire, es muy buena su pregunta porque una sale siempre, ¿ah? Yo, de todas las actividades siempre sale, pero ¿qué pasa si a mí me acusan falsamente? Siempre ha sido ilegal hacer una denuncia falsa, siempre. Incluso en el ámbito administrativo, incluso en el ámbito administrativo, hay una sanción especial que dice relación con la probidad administrativa, el hacer denuncias falsas por cualquier cosa. ¿Verdad? Así que siempre lo ha sido. Lo que pasa es que, por algún motivo cultural, no, o sea, que me acusen de ladrón no es tan grave como que me acusen de acoso sexual, ¿me entiendes? Entonces, había una mayor preocupación por las denuncias falsas, por estas conductas que por otras. Recogiendo eso, a pesar de que a nuestro juicio no era necesario decirlo, porque eso era un principio general, la ley ahora, la ley CARI, señaló que en el protocolo de prevención es obligatorio establecer una sanción para la denuncia falsa. Así que, frente a su consulta, sí. Ahora es obligatorio establecer una sanción en el protocolo de prevención respecto de las denuncias falsas. Ahora, la sanción, la misma cuestión, va a depender de la gravedad y va a ir nuevamente desde amonestación verbal, amonestación escrita, multa, bueno, y eventualmente sí ya toma el carácter de una injuria criminal, ¿verdad? Ya estaríamos en la posibilidad del despido. Pero sí, el protocolo ahora, la ley dice que es obligatorio establecer una sanción expresa para la denuncia falsa. Y en el ámbito administrativo, si alguien es de acá del ámbito público, ¿verdad? Ya existía una sanción, ¿verdad? Una falta de la probidad del artículo 63, ¿verdad? De la ley de base, que era hacer denuncias falsas, pero ahora también, como hay un protocolo, no, se reitera, digamos, la sanción por la acusación falsa. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Continuando con las consultas, Matías Castillo pregunta, ¿de qué manera esta norma previene el abuso pensando sobre todo en el denunciante temerario?
que la misma cuestión, sí. Ajá. La misma cuestión Eh, la misma cuestión que les comentaba, pero ujú. no, pero déjame hacerme cargo. Lo que pasa es que está bien Ya. porque, mira, esto es lo que, aquí hay, parece que hay algunos alumnos del curso que tuve de este año, pero es lo mismo que pasa con las licencias falsas, digamos. Una pregunta que sale siempre, digamos, ¿ya? O sea, le insisto, digamos, como culturalmente es más relevante o es más preocupante para la población, y es evidente porque ustedes mismos lo están haciendo acá, que me denuncien falsamente por acoso laboral sexual, a que me denuncien falsamente por otra conducta que podría ser ilícita, por estar llegando tarde, por ejemplo, cosas así, la ley estableció una sanción específica. Yo les digo que la garantía para el denunciante, garantía para el denunciado es el debido proceso que hay en la investigación, el debido proceso que hay en la investigación y el excesivo celo que hay por las formas. Entonces, si usted como denunciado, obviamente no es responsable de lo que se le está diciendo, usted tiene todas las garantías para defenderse de eso. Ahora, si aún así usted estima que fue sancionado incorrectamente, como le digo, la principal defensa va a ser por la formalidad. No me dejaron decir esto, no pude aclarar esta otra cuestión, o la otra parte no presentó una prueba suficiente respecto de esto, y eventualmente, como les digo, la idea es que la sanción para el denunciante falso sea tan grave como para el denunciado, para que en el fondo se equilibre. ¿Se dan cuenta? Para que en el fondo se equilibre. Pero la norma de protección, frente a su pregunta concreta, están dados por el excesivo celo que ahora se coloca en la investigación. ¿Ya? En la investigación. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. La siguiente consulta de Marta González. Según el decreto 21, ¿quién tiene responsabilidad de realizar la investigación cuando la denuncia involucra a trabajadores de diferentes empresas en un régimen de subcontratación? Ya. Lo que pasa es que, en principio, cada empresa tiene que hacer su propia investigación. Lo que ocurre es que yo no puedo hacerle oponibles a la otra empresa las investigaciones que yo hice. O sea, el supermercado no puede decir, mire, yo investigué y en realidad el guardia de seguridad fue el autor del acoso, así que despídalo. Eso legalmente no se puede hacer. Pero ¿qué sí se puede hacer? Como hay una responsabilidad de la empresa respecto de la trabajadora, en el ejemplo que les di del supermercado respecto a la cajera, la idea que pretende la ley, no lo dijo expresamente porque, como les digo, era un cambio muy revolucionario. Se lo comento esto porque o sea, no yo personalmente, pero tuve noticias de la discusión que se dio. Como les digo, la idea es que esto fuera lo más similar al sistema de compliance, ¿verdad?, que hay en Estados Unidos, donde se le aplica una responsabilidad a la empresa por los contratos que celebran. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las empresas, como tienen ahora, y de hecho muchas empresas ya lo hacen, ¿ah? Empresas que subcontratan, ¿verdad?, con guardias de seguridad, el aseo, el transporte, etcétera, establecen protocolos de comportamiento, ¿cierto? Entonces, cuestiones básicas, por ejemplo, en una clínica, si yo subcontrato al personal de aseo, me imagino que el personal de aseo no puede fumar dentro de la clínica. O sea, la norma de prevención que está para los trabajadores de la clínica también tienen que respetarla quienes entran a la clínica, porque las normas de prevención no están hechas necesariamente para los dependientes de la empresa, sino que para todos los que ocupan el lugar físico. Por lo tanto, la idea es la siguiente, que las empresas cuando celebren los contratos entre ellos, establezcan cada empresa un régimen de responsabilidad. Por así decirlo, si es que una trabajadora mía resulta acosada por un guardia tuyo, tú me tienes que pagar una multa de tanto. Esa es la idea. Pero como le digo, no hay una norma expresa, legal, que diga si es que hay una responsabilidad específica. Lo que pasa es que la ley estableció esto buscando que cada empresa, cada grupo de empresas, fueran adecuando su propia realidad, normas que regularan las posibles demandas que van a llegar por los trabajadores por la inactividad de la empresa. ¿Se da cuenta? Por la inactividad de la empresa. Es un poco más complejo esto que le estoy diciendo en todo caso. No quiero que se quede con esta idea, pero si lo quiere vincular con algo e investigarlo con más calma, vea lo que dice relación con compliance laboral. Esa es la clave, digamos, para este tema. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a ahora mencionar los comentarios de Pedro Cancino en general. Dice, ojo, no todas las normas de la legislación no les interesa el género, puesto que la ley 21.675 sí se refiere y le interesa el género en la mujer. Otro comentario que menciona ahí es, profesor, ¿qué piensa usted? ¿Existe el límite entre la ley Carín y la ley del consumidor?
Otro comentario que realiza dice, el EDIG es una empresa de edición digitales, cuando usted estaba mostrando el tema de la H. Asesorías laborales y tributarias. Y finalmente comenta, ya no existe el oficial de compliance, la derogó la ley de delitos económicos. Sí, ya. Respecto a todos los comentarios, entiendo Ajá. que entiendo lo que me preguntan respecto de la ley del consumidor. No, no sé cuál es el límite. Ahí se está preguntando qué es lo que pasa, por ejemplo, si un consumidor, un cliente, agrede a un trabajador de la empresa, algo así. No, no sé si será esa ley Cuando 45. terceros, sí dice, Ya. eso. Lo que pasa es que esa situación está regulada expresamente porque la definición de violencia en el trabajo, la violencia en el trabajo es justamente de terceros, y la ley dice expresamente, proveedores o clientes, lo dice expresamente. Entonces, justamente una de las hipótesis en la cual se coloca la norma es que los trabajadores de una empresa sean agredidos por los clientes de la empresa. Entonces se tiene que elaborar un protocolo de prevención para eso, ¿ya? Qué sé yo, que es que dependerá del caso. Miren, la otra vez me tocó esta misma pregunta, no sé, ¿cómo se llama la persona que lo hizo, Paulina? María Teresa puede ser, o Marta González. Bueno, eh, el que me hizo la pregunta, me acuerdo que estábamos en una actividad similar y me hicieron esta misma pregunta respecto de ser agredidos por usuarios de un servicio, personas que trabajan en un CEFAM. Entonces, claro, yo les decía, es que ahí el caso es el siguiente, yo puedo establecer un protocolo de protección, qué sé yo, no sé, poner rejas, lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, un protocolo de contención, qué sé yo, pero claro, dentro de lo humanamente posible, porque yo les comentaba, por ejemplo, justo en esa época estaba todo el tema, ¿se acuerdan cuando uno ataque en el CEFAM incluso? Y se estaba pensando en una ley para que fueran las Fuerzas Armadas a proteger los CEFAM. Entonces, claro, y le decía en ese caso, bueno, si la misma ley dice que aquí solamente el ejército puede detener el ataque de los usuarios, no se le puede, o sea, si, no, o sea, si solamente el ejército lo puede hacer, no se le podrá exigir al empleador que haga algo más, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho del contexto, ¿ya? Va a depender mucho del contexto. Hace poco me tocó un caso bien interesante que no tengo la respuesta todavía, pero se lo planteo para que vea cómo va a funcionar esto, en donde una trabajadora de call center fue insultada por un cliente de la empresa que la llamaron, la llamó, y ustedes saben que, bueno, la cosa se sulfuró y la empapelaron a la trabajadora. Entonces, y la niña aguantó hasta que al final no pudo más y le largó un garabato. Ya la operadora del call center la despidieron, ¿verdad? Porque se incumplió una norma del contrato que dice que no puede ocupar un lenguaje suez. Pero claro, lo que planteamos es cuál es el equilibrio entre ambas cosas, porque no puede ser que un contrato de trabajo me obligue a soportar agresiones verbales. O sí, mi empleador me puede obligar por un contrato a que me agredan verbalmente en pos del interés del cliente. Ahí hay un equilibrio que se va a tener que dar. Nosotros pensamos que no, pero no tengo el fallo todavía, digamos, pero se los planteo un poco para que vean por dónde van a ir las discusiones entre ley del consumidor y ley CARI. Y alguien dijo respecto de la EDIC, que era una empresa de asesoría. ¿Quién fue que lo dijo? Bueno, el que lo había dicho no sé quién era. A ver si lo puedo ver. Don Pedro Estás Antonio, silenciada, Pauli. Perdón, estimada, al límite que me refiero, dice Pedro Cancino, una aclaración, me refiero entre las demandas cruzadas entre ley Carim y la ley del consumidor. claro, es que eso que le planteaba, porque en este caso, lo que le comento, porque la cliente del call center, lo más probable es que va a demandar por ley del consumidor porque la insultaron. Pero por otro lado, la trabajadora está demandando porque ahí la despidieron por no haber soportado los insultos. ¿Se da cuenta? Es claramente una demanda cruzada, pero es que no sé cuál, yo creo que va a variar, va a depender un poco del caso. ¿Ah? En el derecho hay un principio que se llama de proporcionalidad, hay que ir viendo caso a caso, pero evidentemente van a haber demandas cruzadas, no me cabe duda, pero como le digo, es tan reciente que no sabría decirle. Yo creo que nadie puede insultar a nadie, entonces pienso yo que una demanda en contra de una empresa porque fue insultado por un trabajador de esa empresa, ¿verdad? Yo como consumidor, pienso yo que el límite por alguna sanción del consumidor va a ser mi comportamiento como cliente. Si yo no tuve un comportamiento respetuoso, tal vez no voy a acceder, ¿verdad?, a la reparación que estoy solicitando. Pero está en veremos, pero es un tema muy interesante, don Pedro Antonio. Espero, bueno, aquí el plot twist, si se meten al diploma, les cuento en qué termina la causa, digamos, pero
Yo creo que lo más probable es que ya el próximo año vamos a tener más sentencias respecto a lo que usted dice, pero sí, es un tema que está ocurriendo así, es una realidad ya. Ah, y lo que les decía respecto a la empresa, yo sí sé a lo que se refiere, lo que pasa es que no quería enredarme más en eso y me interesaba más el punto de señalarles, digamos, cómo la prensa, y en general todos hicimos lo mismo, que fuimos sacando el ejemplo que dio alguien nomás pero eran ejemplos, digamos, lo que pasa es que se fueron repitiendo. Las mismas 18 conductas que partieron de una declaración inocente que hizo el profesor Solís, que se fueron viralizando hasta que terminaron en el protocolo oficial, por así decirlo, que mandó la H. Eso era, digamos, todos hicimos lo mismo todo esto. Yo cuando a mí me preguntaban si uno buscaba, bueno, conductas ley Karin, siempre aparecían las mismas y digamos, a uno le sirve, digamos, por los materiales, pero no hay que perder de perspectiva que fueron solamente ejemplos que hicieron en algún momento. Pero obviamente no son conductas típicas, y mucho menos son delitos, como decía el diario de Talca, ¿verdad? Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a darte varias preguntas porque más o menos, como para ver si se puede dar una sola respuesta, porque son varias preguntas. Ya. Voy a partir con el comentario de María Teresa que dice, conozco casos y de muy de cerca que esta ley la han mal utilizado solo porque el nuevo jefe, no dueño de la empresa, llegó a ordenar la tienda, que es un poco lo que estábamos conversando recién. Carla Mieres pregunta, para efectos de la investigación, ¿es la misma para la violencia vertical y horizontal? Ya. Mira, Marta, a ver si me puedes como ayudar como a... sí, sí, Marta sí. pregunta, ¿quién paga en este caso? Me imagino las multas asociadas. En alguna parte de la charla se comentó, pero no pude especificar muy bien. Esas por el momento. Después Espérame, te voy a enviar las otras. espérame un segundo, que quiero compartir algo porque a propósito de lo que... eh, a ver si te puedo contestar todo de una sola vez. Ujú. Ya. ¿Ves la presentación? Sí. Ya bien. Lo que pasa es que hay una parte que me había saltado, pero para no alargarme más, pero ya que salió al ruedo. Miren, una de las características que tiene nuestra legislación laboral, eh, que regula un tipo de acoso que se llama multidireccional. Es decir, regula todo tipo de acoso. El acoso laboral, el más típico, podríamos decir que es el horizontal, que ustedes ven ahí, que es el que se da entre compañeros de un mismo nivel, ¿verdad? De un mismo nivel jerárquico, a eso me refiero. Pero también se sanciona el acoso laboral, moral o sexual de carácter vertical, ¿ya? Esto es una cuestión que viene de la ley antigua, no introdujo la ley Cari. Lo que pasa es que la ley Cari lo explicitó, pero algo que venía incluso del proyecto original del año 94. Es que se los comento porque ese proyecto de ley inicialmente lo presentó una senadora de acá de la quinta región, entonces tuvimos acceso, digamos, a él por eso. Y el acoso vertical, como les digo, puede ser de dos tipos, ascendente o descendente. El descendente es también el más común, ¿verdad? El jefe que acosa al subalterno. Pero tal como dice no me acuerdo quién es la señorita que preguntó, también se sanciona el acoso laboral ascendente. El acoso laboral ascendente, o sea, tan ilegal como el acoso laboral que puede ejercer el jefe respecto de los trabajadores, es el acoso laboral que puede ejercer los trabajadores respecto de su superior, ¿ya? Esto es lo que en el fútbol se llama coloquialmente hacerle la cama al entrenador, ¿cierto? Jugar mal para que lo echen. Ahora, respecto a su comentario, claro, efectivamente hay una reacción, ¿verdad? Ante cualquier cambio a recurrir a la ley Karim. Lo que pasa es que, y esto yo lo comento porque me ha tocado estar con organizaciones de trabajadores que preguntan por lo mismo. En principio, bueno, todos tienen derecho a reclamar lo que quieran, pero no pierde la perspectiva que ahora se sanciona expresamente la denuncia falsa. Entonces, si un trabajador, ¿verdad?, quiere evitar el cambio o la aplicación de una instrucción mediante la ley CARI, lo puede hacer, no hay problema. Pero si eso llega a puerto, ¿verdad?, y se determina que la acusación era falsa, bueno, se podrá aplicar también la sanción respecto de él, ¿ya? En todo caso, alguien comentaba algo de la inspección del trabajo, ¿ah? Alguien comentaba algo respecto de la inspección del trabajo. Lo que pasa es que, como tuvo tanta difusión la ley Cari,
y tanta difusión mediática, y yo le digo lamentablemente mediática en el mal sentido, porque esto de las noticias de las 18 conductas, esto yo lo vi en diarios, lo vi en matinales, en TikTok, qué sé yo, en Instagram. Entonces, claro, yo creo que no es culpa de las personas, digamos, porque se creó una expectativa tan grande respecto a lo que iba a hacer esto, que bueno, ¿quién los puede culpar, cierto? O sea, no, si se dijo que todo esto iba a ser un delito, que sigue y todo lo demás, obviamente se produce un impacto. Y por otro lado, la inspección del trabajo claramente no está dando abasto con esto, o sea, es una cuestión súper objetiva. Entonces, va a tener que tomar una decisión, o contrata más gente para hacer más investigaciones, o la empieza a rechazar todas para desincentivar a la gente que haga las denuncias. Ese va a ser el destino de eso, digamos. No, yo no le veo mucho más. A todo esto, si le surge la duda del punto de vista judicial, si le, menos del 10% de las denuncias por acoso laboral y sexual presentadas antes del 1 de agosto eran acogidas. Les digo, el 90% de las demandas judiciales por acoso laboral y sexual, por lo menos antes del 1 de agosto, eran rechazadas por los motivos que ya vimos, como el ejemplo que les di. No tengo la estadística después del 1 de agosto porque todavía no han salido fallos judiciales al respecto, pero no sé, no, yo, no, yo he visto mucho este fenómeno de que se produce mucha expectativa por una ley y al final termina desinflándose y no pasa nada. Si ustedes me preguntan en mi experiencia, yo creo que va a pasar un poco lo mismo. O sea, Ajá. creo yo que no va a ser el boom que se pensó, entre otras cosas, porque se divulgó mucho, también había mucha gente que promocionaba servicios. Por ejemplo, yo escuché mucho la expresión demande por la ley Karin. La ley Karin no entrega ninguna acción. De hecho, en todo lo que conversamos, no hay dinero de por medio, no hay indemnizaciones asociadas, pero se difundió erróneamente. Entonces, claro, eso creó una expectativa, pienso yo, un poco equivocada. Lo que yo creo que va a pasar es que cuando salgan los primeros fallos que van a rechazar todo esto, va a pasar un poco la expectativa. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Acá hay una pregunta de José Miguel Cuevas. Dice, ¿el resultado de la investigación de Ley Karin es procedente el despido con resultado positivo o tiene que ser ratificado por la Dirección del Trabajo para su validez? Señalar sus efectos en caso de ser procedente y qué causal del artículo 160 del Código del Trabajo aplicaría. Letra A, falta la probidad, o letra F, no, letra A, falta la probidad, o letra F, acoso laboral. ¿Se justifica la causal con el solo mérito de un informe? Ya. Sí, la respuesta es sí. O sea, la ley, como les comentaba, está pensada para que se pueda justificar la causal con el solo mérito del informe. Y es lo que yo les comentaba respecto, digamos, de esta, que si bien es cierto, la ley Karin establece más obligaciones para el empleador, la recompensa es mayor. O sea, si usted hace una investigación formal, ¿cierto? Una investigación formal, siguiendo estrictamente las formalidades que les dio la ley, y llega a una conclusión positiva, o la inspección del trabajo llega a una conclusión positiva, ni siquiera es que tenga el mérito de justificar la causal. En caso específico, deberá despedir. Ni siquiera es que usted vaya a fundamentar, va a estar obligado a despedir. Porque el no separar a esa persona, es que, miren, les quiero plantear un poco, esto es algo más de fondo, pero se los quiero plantear de todas formas, se les sirve para solucionar otras dudas. Del punto de vista del derecho de fondo, de la doctrina que hay detrás del móvil laboral, que así es como se llama, ¿verdad? Eh, Jurídicamente la materia que estamos analizando, cuando hablamos de gravedad, no nos referimos necesariamente a una gravedad material, es decir, no estamos viendo cuánto costó esta conducta, o, no sé, una cosa, por ejemplo, es que yo le doy un beso, y otra cosa es que manosee a un trabajador o una trabajadora. Eso implica, es una parte de la gravedad cuando la ley habla de gravedad. Pero más relevante que la gravedad en el sentido material es la gravedad en un sentido que nosotros hablamos de irrecuperabilidad. Es decir, nos planteamos, ¿el sujeto es recuperable o no recuperable? ¿A qué me refiero con esto? Si alguien, por ejemplo, qué sé yo, no me imagino cómo, pero por algún motivo lúdico se le ocurre, por ejemplo, sacarle una foto a una compañera de trabajo por detrás, no sé, por algún motivo lo encuentras chistoso, qué sé yo, lo que sea.
ahí a lo mejor podríamos decir no hay una gravedad material, porque la trabajadora nadie le pegó, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para analizar la gravedad? Es ver cuál es la respuesta, y por eso es importante la investigación. ¿Qué responde el trabajador? Y aquí, bueno, Consuelo a lo mejor no, o Pilar nos podría ayudar un poco más, ¿verdad? Y así se enganchan las materias. Si ese trabajador, cuando evacúa el informe que tiene que hacer, él dice, ¿saben qué? En realidad me equivoqué, estuvo súper mal, no me di cuenta, no dimensioné las consecuencias de mi acto, fue un error, no lo voy a volver a hacer, no dimensioné lo doloso o lo atentatorio que era contra la dignidad de mi compañera y la falta de respeto que implicaba. Es muy distinto a que alguien diga, bueno, ¿y qué tanto se andan quejando? Si acaso no les gusta sacarse la ropa y cuando suben a Instagram las fotos, ¿se dan cuenta, no? Entonces yo tengo que plantearme la siguiente cuestión. Este sujeto que está haciendo esto, ¿es recuperable o no recuperable? O sea, ¿entendió que estaba mal lo que hizo o lo va a volver a hacer? Entonces, por eso cuando hablamos de gravedad, no es tanto una gravedad material. Y aquí, como les digo, por eso tiene que ser es multidisciplinario esto, porque tenemos que plantearnos, ¿este sujeto lo va a volver a hacer o no? Porque es la misma cuestión de prevención de riesgo. Los que estudian prevención acá se deben imaginar, bueno, alguien que un día fue sin casco, claro, yo lo voy a amonestar y digo, ¿por qué fue sin casco? Chuta, jefe, disculpe, que en realidad no me di cuenta, se me olvidó, estaba apurado, bueno, pero no lo voy a volver a hacer. Es muy distinto a un trabajador que me diga, oye, ¿para qué tanto color con el casco si al final yo lo ocupo cuando quiero? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ese es un poco el enfoque que tenemos que dar respecto de la ley Karim. Ahora, una cuestión práctica, voy a compartir un poco, Paulina, para que salgan de la duda. Mira, aquí está el 160, estas son las causales de despido, ¿ya? Estas son las causales de despido. La del artículo 160 tiene varios números, como ven ustedes. Aquí no sé quién fue el que me preguntó, pero el número uno es bastante largo porque tiene varias letras. A todas las letras del número uno se les llama genéricamente conducta indebida, ¿verdad? La letra A es la falta de probidad. Lo que pasa es que esa falta de probidad es una causal más genérica, pero en el caso que estamos hablando de acoso laboral y sexual, no es necesario llegar a algo tan genérico porque la letra B y la letra F son específicas. Dicen que es una causal de despido el incurrir en una conducta de acoso sexual o incurrir en una de acoso laboral. Entonces no hay que darle tanta vuelta porque si usted tiene un informe de la Inspección del Trabajo que dice que efectivamente un trabajador incurrió en una conducta de acoso laboral o sexual, la causal está configurada por sí sola. Lo que podría pasar, y ahí es donde pienso a lo mejor va dirigida su consulta, es que ocurre con las conductas que no alcanzan a ser propiamente tal acoso laboral o sexual, no son tan graves, ¿verdad? Como para considerarlas acoso laboral o sexual, o el mismo tema de violencia en el trabajo, el ejemplo que les daba, ¿qué pasa con el guardia si se concluye que efectivamente tuvo una conducta de acoso, pero no con una compañera de trabajo, sino con un tercero, que en este caso era la cajera? Bueno, a lo mejor si no es típicamente acoso sexual o acoso laboral, a lo mejor en ese caso podría ser que esa violencia en el trabajo sea constitutivo de la causal de falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Eso. No sé si me aclaro. Muchas gracias, Rodrigo. Igual hay muchas más preguntas. Voy a leerlas todas a ver si hay alguna pauta que conecte estas preguntas, como para tratar de ¿Ya? responderlas, ojalá dentro del tiempo para que... Sí, sí. ya, entonces tenemos a Matías Castillo que dice... Eh, este trabajador con competencias en la materia y que está encargado de la investigación, ¿cómo se vela por la imparcialidad de ese encargado? ¿Ya? Es como la persona, ¿no es cierto? Luego Carla Mieres pregunta, si la investigación concluye que la persona denunciada es culpable, ¿es posible demandar en sede civil posteriormente por indemnización de perjuicios? Ujú. Y no sé si puedes ver, y en la última, que creo que se enlaza con tu respuesta de recién, que hoy la Dirección del Trabajo está desviando la investigación bajo la respuesta. Su solicitud ha sido canalizada por un conducto no adecuado. Llevo 2 meses sin poder ingresar la solicitud de investigación por un conducto correcto, lo que en el caso correcto no permite determinar si la conducta del denunciado es real o no. No sé, Rodrigo, si tú puedes responder estas preguntas Sí. sumadas a las preguntas que están abajo. Si tú aprietas en preguntas y respuestas en el link de Sí. abajo,
Ahí puedes revisar también las otras preguntas formales que han eh, realizado los participantes, por Ujú. mientras indicar que la información que podemos compartir, no podemos ni compartir la información del PPT del profesor, ni la grabación, porque estamos en el contexto de una charla pública. Y sin embargo, como ustedes bien saben, los podemos invitar a participar de este diplomado que sí pueden tener ahí las grabaciones de todas las clases y todo el material disponible. Rodrigo. Eh, a ver, ahí está que ya, ya hablamos del tema, pero de todas formas se lo planteo, la señorita Jessica Lago. Eh, Dice, bastará con que la investigación arroje que la conducta no era verdadera para establecer que era falsa, porque el denunciante podría estar mal entendido. Es que claro, lo que pasa es que no lo ven esto como blanco y negro, digamos. O sea, para llegar a la conclusión, primero hay que pasar por el denunciado, digamos. O sea, él va a tener su oportunidad, digamos, para hacer sus descargos, qué sé yo, y todo eso lo tendrá que ponderar la persona que va a tomar la determinación, ¿ya? La persona que va a tomar la determinación. Entonces, de los argumentos, ¿verdad?, por los cuales podría eventualmente disolverse un poco la responsabilidad del denunciado sería también por el tema de la buena o mala fe, por el tema de la buena o mala fe. Miren, esta es una cuestión que se pregunta mucho. Pero ¿qué pasa si la persona me dijo y me mandó un mensaje WhatsApp y me responde con corazoncito y me dijo que nos fuéramos a tomar algo y yo entendí que... Está bien, sí, todo eso puede pasar. Y puede ser que efectivamente yo esté malentendiendo las señales que me están dando. Y a lo mejor puede que efectivamente esté actuando de buena fe. Todo eso puede pasar. Pero la ley es bastante práctica. No quiero sonar, digamos, como eslogan, pero es que usted no escucha esto de cuando se dice que no es no. Bueno, eso es un principio legal, ¿no?, que está viralizado como una eslogan, pero eso es un principio de derecho muy importante. O sea, no, la mera expectativa no sirve para constituir un derecho. O sea, en cualquier momento se puede desistir esto. Entonces, el hecho que yo me haya creado una expectativa o que me hayan creado falsamente una expectativa no me da derecho a lo que yo esperaba. Eso es lo que quiero señalar. Pero es que esa frase, yo sé que suena como a publicidad, digamos, pero es que es un principio legal, por eso, digamos, les planteo que se lo tomen en serio, digamos, porque si ya llegamos a un momento de un juicio, a mí, miren, me pasa mucho cuando estamos en estos juicios de este tipo, y ese argumento yo lo escucho mucho. Es que yo creí, yo entendí, que me dijeron, y yo entiendo todo eso que ustedes me están diciendo, y está muy bien, pero legalmente no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna relevancia. Podrá tener relevancia a lo mejor ética, pero la ley es bastante clara. La mera expectativa no constituye derecho. Es un aforismo jurídico que se aplica para todo. O sea, yo le podría poner en el absurdo, bueno, pero es que la persona me estuvo diciendo que me iba a vender la casa, me iba a vender la casa, acordamos todo, pero el día que tenía que llegar a firmar la escritura no llegó. Entonces la casa ya es mía. Eso no va a ocurrir nunca, ¿me entiendes? Entonces pasa lo mismo con esto otro. El que me hayan creado la expectativa no constituye un derecho para mí para que yo haga o no una conducta que no está expresamente consentida. Otra cosa distinta es plantearnos el expresamente consentida, es decir, que existe el consentimiento tácito. Esa es una cuestión distinta. Es una cuestión distinta, ¿verdad? Eso es una cuestión distinta. Pero, y aquí, como les digo, ya me escapo un poco del ámbito legal. A lo mejor esto lo puede ver Paulina o Consuelo, pero tienen que desarrollar el hábito de estar con personas en las cuales confíen. O sea, no le puedo dar un consejo legal, digamos, sobre eso, digamos, no, porque me supera un poco. Tiene que ver con otras materias, ya el tema de las relaciones humanas. Sí. Alguien preguntaba respecto de la demanda civil. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si se declara ilícita la conducta para efectos laborales, hay un principio de unicidad del derecho. No, si es ilícito para el derecho al trabajo, debería serlo para todo el resto de los ámbitos. Y si de eso hay una responsabilidad civil, no veo por qué no. No habría inconveniente. Ahora, otra cosa es que sea práctico o no hacerlo, porque una demanda civil usted sabe que vamos a estar 10 años tramitando. Y la tasación del daño, a lo mejor ahí es un poco más complejo, pero en principio no hay inconveniente. Y respecto de la imparcialidad que señalan ustedes, lo que pasa es que veíamos que uno de los principios más relevantes para la investigación es justamente el debido proceso.
Y una de las cuestiones más relevantes para el debido proceso es justamente la imparcialidad del que está investigando. Por lo tanto, yo les comentaba que una de las cuestiones que nos planteamos los abogados de cómo vamos a impugnar las investigaciones es, por ejemplo, señalar que el que investigó no era imparcial, ¿verdad? Que tenía alguna inhabilidad con alguna de las partes. Lo que pasa es que hay una oportunidad dentro de la investigación para hacer presente eso. Si usted estima que la persona que está investigando es parcial, no es imparcial, ¿verdad? Porque tiene alguna relación con una de las partes, que sea lo que sea, dentro de la investigación hay la oportunidad para hacerlo. Y yo les digo de un punto de vista práctico, si yo soy el investigador o el abogado del investigador y alguien me quiere inhabilitar, yo inmediatamente me inhabilito, porque eso va a ser, digamos, la principal causal después para impugnar toda la investigación. Así que eso es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Por eso es que, como les digo, el que va a investigar, el que va a investigar, la idea es que sea un equipo, ¿verdad? Porque justamente para que no haya nadie que se inhabilite. Y hay otra cosa, el tema del oficial de compliance. Claro, lo que pasa es que, como les comentaba, la ley de delito económico es parte de una materia más general que el compliance. En Chile no se le llama oficial de compliance, ¿verdad? Pero ustedes saben que desde el punto de vista del management norteamericano, el tema de delito económico, conducta ética de la empresa, responsabilidad social empresarial, responsabilidad ambiental, responsabilidad laboral, es la misma materia. Lo que pasa es que por una cuestión dogmática en nuestro país, y tenemos un sistema de derecho distinto, eh, nos parecen que son leyes de ámbitos distintos. Hay una ley penal, una ley económica y una ley laboral. Pero eso es porque nosotros tenemos ordenadas así nuestras leyes. Pero en general en el mundo anglosajón, sobre todo, esa distinción no existe. Eh, claro, más que oficial de compliance, desde el punto de vista de la ley de delito económico, es como un auditor general súper potenciado, una cosa así, no sabría cómo poner, digamos, pero es un poco la estructura que debería ir teniendo. Pero como le digo, es una cuestión de cultura empresarial. En Chile todavía tenemos, como le digo, del punto de vista legal, muy parceladas las materias legales, ¿ya? No, claro, sí, efectivamente como usted dice, don Pedro, efectivamente como usted, pero le explico, digamos, por qué es que se produce esta aparente, digamos, no contrariedad, digamos, sino que regulación distinta. Pero es como le digo, por un tema de nuestro esquema de derechos. Nosotros tenemos parceladas, digamos, las materias. Mire, para hacerlo más práctico, si usted se mete a cualquier escuela de derecho en Estados Unidos y ve el programa agrupa materias en forma distinta como lo hacemos nosotros. ¿Ya? Entonces ahí se explica un poco por qué están de esta forma, digamos, separadas, ¿ya? Eso. No sé si queda alguien más. Ay, perdón. Dentro de las preguntas, Ujú. dice acá, bastará con que la investigación arroje, que son las dos últimas preguntas que vamos a poder responder, bastará que con que la investigación arroje que la conducta no era verdadera para establecer que era falsa, porque el denunciante podría estar malentendiendo la conducta y no actuar de mala fe. Y finalmente, cómo se protege al trabajador que cuente con alguna discapacidad. A ver, eso no lo entendí muy bien. Entonces, estoy acá ¿Cuál no entendió? ¿La de Tania? Oh, perdón, la de la de la... Tania Celeste. Claro, ¿cómo protege la ley Karina al trabajador que cuente con alguna discapacidad? Lo que pasa es que la ley Karen lo que regula es, como les comentaba, el acoso laboral sexual y la violencia en el trabajo, independiente independiente, digamos, eh, de la condición, digamos, de discapacidad o no que tenga la persona. No hay una regla especial. No hay una regla Ah, especial. Lo que puedo pensar que a lo mejor para una persona que tiene una discapacidad particular, habrán cuestiones particulares, ¿cierto? Eh, uno de los aspectos, ¿verdad?, del acoso laboral dice relación con el lenguaje que ocupamos. Me imagino que hacer una broma, ¿verdad?, respecto a alguien que está en silla de ruedas, tendrá un carácter especial respecto de esa persona que tiene esa discapacidad, ¿cierto? Pienso que por ahí va, pero no hay una norma especial, ¿ya? No hay una norma especial que sancione ¿cómo se llama? O una ley que dé una protección especial más allá, digamos, de las que podrían dar otras normas de inclusión, qué sé yo, no sé, por ahí va, o si es que otra cosa lo quería preguntar. Pero como le digo, específicamente respecto de eso no hay una protección especial para la persona que tiene alguna discapacidad.
Súper, muchas gracias, Rodrigo. Quisiera como tomarme de la importancia de trabajar con las personas que tú comentabas en términos de comportamiento e invitar a la profesora Consuelo a que nos comente en relación a eso, es decir, cómo nosotros podemos trabajar desde la prevención, desde la comprensión también, desde la no intencionalidad o desde estas dinámicas en las que las personas pueden verse involucradas y que podrían ser quizás motivo de conversación y de resignificación, es decir, cómo puedo reinterpretar mi conducta y cómo me puedo también eh, autorregular. Aquí profesora Consuelo nos puede ayudar porque por eso está presente con nosotros, porque es muy complementario a lo que Rodrigo estaba mencionando. Eh, bueno, buenas tardes, sí, buenas tardes, noche, sí, para todos y todas. Rodrigo, gracias por esta presentación. Eh, Creo que siempre esta claridad, sí, ese resumen es importante, ¿ya? Pero voy a tomar varias cosas que dijo Rodrigo y que me interesa mucho porque se vincula, bueno, nosotros como equipo más de alguna vez además hemos ido conversando en armar el diplomado con todos los actores en que estamos involucrados, tiene que ver un poquito con eso. Eh, Hay una protección a las personas, ¿sí? Nosotros finalmente, y Rodrigo, discúlpame, lo no, digamos, de abogado y de leyes no tengo mucho, pero yo creo que finalmente el interés de que aparezcan todas estas leyes, estas regulaciones, estas normativas, es en la protección de las personas, en regular el comportamiento, la interacción que tenemos entre nosotros, ¿sí? Y tú mencionaste algo muy interesante y que yo lo converso mucho en mis asignaturas en general de organizacional y que el efecto que tiene la actividad laboral en las personas empieza a ser regulado en el minuto en que tenemos un problema, especialmente desde el punto de vista de ausentismo, de licencias médicas, de salud pública, ¿sí? Hace varias décadas del siglo pasado, y se decide entonces regular todo lo que tiene que ver con lo físico-ambiental. Tú lo planteaste, aparece la prevención de riesgo, aparecen los equipos de protección personal, si uno ve fotos antiguas, por ejemplo en minería, las personas entraban así nomás, a manga corta, ojotas, short, ¿sí? Y empiezan a aparecer, ¿por qué? Porque empezamos a tener un impacto negativo de factores físico-ambientales, desde polvo, ruido, a la exposición a químicos, a vibración, golpes, accidentes, en las personas, ¿sí? Y aparecen nuestras leyes que actualmente nos ayudan y nos amparan, que tienen que ver con las enfermedades profesionales, con los accidentes, etc. Eh, pero las personas no solamente se ven afectadas por los efectos de lo físico-ambiental, sino que las características, las condiciones de trabajo, las características que tiene el trabajo, las interacciones al interior del trabajo también tienen un efecto en las personas. Y ahí empiezan a aparecer una serie de normativas, está todo lo que es la evaluación de los factores psicosociales a partir del acceso con nuestros ISTAS hace un tiempo y ahora último nuestro CALSM. Y uno de las dimensiones que hoy día considera nuestro CALSM es el acoso laboral, ¿sí? Y de alguna manera lo toma porque es lo que empieza a aparecer y que tal vez nosotros los psicólogos organizacionales, yo llevo hartos años en esta pega, venimos diciendo hace mucho tiempo, y por lo tanto me parece interesantísimo y es una invitación a todas las personas del área de gestión de personas, a los psicólogos que están dedicados a la organizacional, a las personas que no son psicólogos, que también trabajan en el área, que están interesadas eh, a aprovechar estas instancias. Creo que esta ley, tal como tú lo dijiste hace un ratito, Rodrigo, empieza a incluir, vuelve a colocar o coloca, si bien, como dices tú, existía desde hace un tiempo, ¿sí? El concepto, además, desde el punto de vista legal del acoso laboral, y había una normativa, pero lo vuelve a colocar en nuestra mirada, ¿sí? Y de alguna manera le da un espacio en que, desde el punto de vista de las conductas y de los comportamientos que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, en los efectos que tenemos en la salud mental de nuestros trabajadores, por algo tenemos nuestra evaluación de factores psicosociales,
es uno de los elementos hoy día fundamentales en las organizaciones que impacta negativamente en la salud de las personas, en los ambientes laborales, incluso en la eficiencia del trabajo, ¿sí? En el logro de objetivos de las organizaciones, ¿sí? Entonces, yo siempre cuando hablo, saco un poquito esta cosa de la ley con mi ignorancia, digamos, pero siempre lo coloco cuando hablamos de este tema, porque yo les digo, nos están dando un espacio para tomarlo y que claramente, tal como tú lo has dicho, Rodrigo, la ley no lo va a solucionar por sí sola. ¿Ya? Me parece interesante que además tú lo afirmas, esta ley nos viene a impulsar a hacer una prevención, nos vuelve a colocar un tema, ¿sí? Que es una discusión de siempre, pero lo vuelve a colocar y dice, ¿qué vamos a hacer con este tema? Ok, vamos a colocar, ¿sí? Algunas regulaciones, me parece interesante que las organizaciones hoy día, el principal foco es dónde están los protocolos para prevenir, qué acciones van a tomar las organizaciones para que esto no suceda, qué vamos a hacer en caso de que suceda, qué vamos a implementar, ¿sí? Y por lo tanto se nos abre todo un espacio desde la gestión de las personas, que tiene que ver con generación de cultura, que tiene que ver con establecimiento de relaciones productivas y cordiales y laborales, que tiene que ver con el desarrollo de competencias y de habilidades, ¿sí? Se nos abre un mundo de cómo vamos a empezar entonces hoy día a redefinir la manera en que nos vamos a relacionar, ¿sí? Y por lo tanto, como dice muy bien Rodrigo, es bueno conocer, hay que saber, hay que estar interiorizado en la normativa que hoy día está presente y especialmente, te agradezco Rodrigo, una serie de mitos o de estas conversaciones que uno escucha ya de todo el mundo, que además se creen saber todo, y que tal vez uno hoy día tiene una cosa mucho más ordenada, que es lo que hoy día nos está invitando la ley Cali, ¿sí? Pero lo otro es, ya pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Y en ese sentido, esto es un poco desde el diplomado, Rodrigo no solamente ve ley Karin, ve una serie de otras cosas, ¿sí? Que tienen que ver con la normativa, con el derecho laboral, cómo nos dan ciertas directrices, pero después tenemos que llevarlos a cabo y aprovechar muchos procesos de gestión. Tenemos reclutamiento y selección, cómo invitamos a trabajar a las personas que son más idóneas para la organización y no porque hacen bien el trabajo, no porque tienen solamente competencias técnicas, sino que son esas personas que tienen esas características personales que se van a ajustar muy bien a la cultura organizacional, que se van a ajustar muy bien al estilo de trabajo que nosotros estamos buscando. Hoy día, una de las maneras de trabajar este tema es incorporemos personas que efectivamente estén dispuestas a trabajar en esta armonía colaborador, trabajador, jefe, ¿sí? ¿Cómo capacitamos? ¿Sí? ¿Cómo levantamos esa necesidad? Y hoy día probablemente hay mucha necesidad de fortalecer en lo que es relaciones interpersonales, en comunicación, empatía, inteligencia emocional, liderazgo. En algún minuto era liderazgo, 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 liderazgo. No sé si solamente liderazgo, todo lo que es colaboración, es cooperación. ¿Cómo logramos que las personas entiendan cuál es su rol laboral? ¿Sí? Evaluemos el desempeño, que el desempeño no solamente tenga que ver con lo hizo bien, no lo hizo bien, hizo lo correcto, no hizo lo correcto, sino que tiene que ver con cómo logramos decirle a esta persona que su manera de interactuar, su manera de ser en la organización, sus competencias, sus habilidades, la manera que interactúa, la forma en que hace su pega, se ajusta o no se ajusta a lo que nosotros queremos. Eso nos lleva a un tema que lo planteó Pilar al inicio, lo acaba de hablar Rodrigo hace un ratito, que es generar culturas que hoy día se adecúen a lo que estamos hablando. Necesidades que siempre han tenido las personas, pero que antiguamente ¿sí? Era funcional tener ciertas creencias respecto a los roles, respecto a la manera de interactuar, jefe, colaborador. Bueno, se usaba mucho el subalterno, subordinado, hoy día es colaborador, ¿sí? Hay una serie de cosas que antes eran funcionales, hoy día no, y con nuestras nuevas generaciones menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos hoy día nuevas culturas que no solamente digan, ya, ¿qué dice la ley? Ya, hagamos A. No, la ley nos está invitando a pensar qué tipo de organización queremos, cómo vamos a definir nuestras relaciones, qué está permitido, qué no está permitido. Me parece interesante que Rodrigo nos dice, ya pues, pero pensemos un poquito más que copiar y pegar, armemos algo que en nuestra organización diga qué está permitido, qué no está permitido, qué se va a considerar que estamos, digamos, pasando por sobre
lo que nos compete en términos de rol, en términos de ámbito de resolución, de toma de decisiones, de interacción con el otro. ¿Cuáles van a ser los valores que vamos a tener como organización? No solamente esos preciosos que quedan en la web, que suenan maravillosos, que realmente son 25 valores. No, ¿cuáles son esos valores centrales? ¿Y cómo se espera que esos valores nosotros los llevemos en el día a día, en nuestro comportamiento laboral? Si esto es como en la casa, ¿sí? En que los papás pueden poner miles de normas, ¿sí? La pregunta es, ¿no me hacen caso con la norma? No se cumple la norma. O al contrario, están siempre al límite, ¿ya? No, eso quiere decir que no han internalizado, que el problema no es la norma, es que no está diciendo la norma que es lo que tenemos que lograr, ¿sí? Tenemos que regularlo de alguna manera. Entonces, eh, en este diplomado y en las conversaciones con sus distintos profesores, la invitación es a esa, ¿sí? A mí en lo particular me toca el módulo de coaching. Entonces yo decía, claro, hoy día el pensar en una cultura organizacional de relaciones sanas, productivas, laborales, nosotros tenemos no solamente que estar bien en el trabajo, también tenemos que cumplir bien. Las organizaciones necesitan que nosotros hagamos bien nuestra pega, pero la pega pasa porque las personas estemos bien. Las personas estamos bien en la medida que interactuamos de manera sana y que tenemos un trabajo que tiene sentido, ¿sí? Desde esa perspectiva, el coaching es una herramienta de cambio más. Así como vamos a tener la capacitación, así como podemos hablar de la gestión del desempeño, así como tenemos que preocuparnos hoy día, más que de llenar una vacante, de seleccionar a las personas idóneas para lo que nosotros queremos lograr como organización, así como es necesario tener clarísimo cuáles son nuestras normativas, nuestras leyes, ¿sí? Que nos regulan y que nos dan este marco de referencia. El coaching es una herramienta también cuando nosotros necesitamos cambiar de manera más profunda, esas creencias que nosotros tenemos respecto al trabajo, respecto al comportamiento y al rol que nosotros tenemos que cumplir, tanto desde el punto de vista grupal como individual, ¿sí? Hay veces que uno puede, incluso hoy día se ha capacitado mucho, con el tema de la ley Karim. La pregunta es, ¿qué habilidades, qué competencias necesitan las personas para no solamente decir qué es lo que dice la ley? No, sino que para decir, a mí me hace sentido y por lo tanto yo decido hoy día relacionarme distinto en el trabajo. Esta broma, me gustó mucho el ejemplo que puso Rodrigo, en que alguien te puede responder, ya, ¿qué tanto? Tanto escándalo, si están todos los selfies. Eso hoy día es la mejor manera de responder en un espacio de trabajo, con una compañera de trabajo. Ese es el tema, esa conversación que implica una serie de habilidades y competencias, inteligencia emocional, empatía. Tenemos que tener una conciencia emocional, ¿sí? Importante, conocernos, hay veces que no basta con una capacitación, ¿sí? En que uno entrega herramientas y desarrolla ciertas habilidades, sino que requiere que las personas, y especialmente aquellas que toman decisiones, aquellas que modelan a otros, que son generalmente las personas que toman decisiones en la alta dirección, aprendan maneras distintas de mirar la realidad laboral de su gente, ¿sí? Tienen que tal vez ya no seguir con esas mismas creencias, esas mismas ideas respecto a la manera de dirigir, de ser jefe. Necesitan tener una mirada nueva, distinta, ver alternativas diferentes, tener una conexión con su gente diferente, y para eso el coaching es una muy buena herramienta, ¿sí? Pero además, y aquí por supuesto que voy a publicitar mi módulo, que lo amo, además hoy día actualmente en el diplomado estoy haciendo mi módulo feliz. Yo les decía ayer a los estudiantes en el diplomado que tenemos actualmente, yo les decía, cuando uno aprende un poquito de coaching, aprende algunas herramientas que no solamente uno puede usar en el coaching, porque el pensar en el módulo de nosotros, los estudiantes hacen un pequeño proceso de coaching, y todos hacen coaching. Pero no solamente es cuando uno adquiere esa herramienta que tiene que ver con el pensar, que tiene que ver con el reflexionar respecto al proceso de las personas, que tiene que ver con cuando yo aprendo a interactuar con un otro y en esa conversación, ¿qué le pregunto? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Qué le digo? ¿Qué palabra es la más adecuada para lograr en esta relación laboral que esto funcione? ¿Sí? Que podamos alcanzar nuestros objetivos, porque para eso no están las organizaciones. Las organizaciones no están ni para ser amigos, o sea, si uno se lleva bien y hace amigos, maravilloso, perfecto, te lo ha regalado la vida, pero no es, uno va a cumplir un rol y en ese rol tenemos que lograr trabajar bien. Entonces, el coaching además nos da esa herramienta para conversar con ese jefe, con ese colaborador, con ese compañero de trabajo. ¿Ya? Uno empieza a mirar la realidad de una manera distinta, empieza a tomar decisiones
para que las cosas pasen como uno espera que pasen, ¿sí? Entonces, hay una serie de herramientas con más profundidad que complementamos con los otros procesos, más nuestro marco regulatorio, que lo imparte perfectamente Rodrigo. Agregamos esta herramienta un poco más profunda, ¿para qué? Para terminar al final con una intervención real. Pilar decía pequeñita, pero es una intervención real, ¿ah? En una organización de cambio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, y Rodrigo partió así, y con esto para no latearnos más, digamos, eh, Rodrigo partió diciendo que el marco regulatorio va cambiando permanentemente. ¿Por qué? Porque vamos además, aparecen nuevas evidencias, nuevas cosas, tenemos reflexión, análisis crítico distinto. Eh, y es cambio. Y nuestras normas, lo que más necesitamos es que vayan cambiando, porque no somos los mismos, los requerimientos no son los mismos, las exigencias no son los mismos, la globalización hoy día nos hace tener información que antes nunca tuvimos, ¿sí? Y la tenemos además así, de manera inmediata, ¿sí? El efecto de las redes sociales hoy día. Hay distintas maneras de relacionarse hoy día y la red social es una de esas, ¿ya? Y las organizaciones han asumido las redes sociales y las están usando actualmente. Entonces, me parece interesante que incluso algo que a mí me sorprendió cuando partió Rodrigo hoy día, yo no lo había pensado, ¿ah? Que uno piensa, para mí el tema del derecho se publicó y estamos eternamente, ¿ah? con eso, ¿sí? Y que hay que hacer, ¡oh! Entonces cuando tú partiste Rodrigo dices, no, esto va y se va analizando y va, sí, y va teniendo y tenemos que hacer cierto afinamiento porque aparecen ciertos elementos que no se deben ser considerados, hay cosas que todavía no están bien precisas, no están bien establecidas o concretas o evidenciables, ¿sí? O distinguibles, ¿qué entendemos por esto, qué entendemos por esto? Y me parece maravilloso que haya que tener esa distinción. Cuando tú planteas eso, yo digo, wow, hasta eso cambia. ¿Sí? Por lo tanto, la invitación es, tanto como es la ley Karin, como otros elementos que son importantes, eh, son parte de nuestro diplomado y de una conversación en que posicionar a las personas en el trabajo, que son lo central, implica no solamente preocuparnos que las personas satisfagan sus necesidades, implica generar esas condiciones, tener una cultura organizacional, tener habilidades, tener competencia, tener un marco regulatorio, tener conciencia de cada una de las acciones que nosotros hacemos en el ámbito laboral, ¿ya? Así que es una invitación para todos con este equipo maravilloso con el que me toca trabajar, eh, para que se animen, ¿ya? Para que se animen. Por ahí aparecía algunas preguntas, la idea es que les va a llegar información al respecto del diplomado, tal vez más exacto en términos de fecha, los contenidos, las unidades, los módulos, etcétera, para que se animen y le den una miradita y aseguren su lugar, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, Paulina, Fernanda, y por supuesto de compartir con Rodrigo, maravilloso. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, ya finalizamos esta charla y no me queda nada más que agradecerle profundamente a Rodrigo y a Consuelo por habernos regalado su tiempo acá y poder habernos entregado una información tremendamente relevante que nos hace pensar en qué empresa nosotros queremos trabajar, en qué empresa nosotros queremos estar, cómo queremos estar y de qué manera, ¿no es cierto?, vamos a construir este lugar, este espacio que finalmente tiene que ser un espacio psicológicamente seguro para nosotros y por ello las aportaciones que nos realiza la ley y las reflexiones en relación al comportamiento humano que nos habla Consuelo son parte, ¿no es cierto?, de las consideraciones y los pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con otros, es decir, cómo finalmente humanizamos más nuestro espacio de trabajo, eh, que finalmente nos invite a mirarnos y a pensar cómo visibilizamos al otro y no finalmente dependamos de una ley que nos regule, sino que cómo nosotros podemos regularnos. Pienso que los espacios psicológicamente seguros son espacios en donde a nosotros nos hacen felices y la felicidad organizacional es algo que nosotros tenemos que instalar en nuestras organizaciones y por ello este trabajo es multidisciplinario. Tenemos que tomarnos de todo nuestro conocimiento disciplinar como psicología, desde el cuerpo legal existente,
para que podamos ser más felices en el trabajo, que es una de las fuentes principales de sufrimiento que ya todos sabemos que existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos y cómo, eh, ¿no es cierto?, desde el cuerpo legal nos acompañamos y nos ayudamos? Así que muchas gracias infinitas a Rodrigo, a Consuelo y a todos los participantes que están acá y a los que se fueron también. Y cualquier cosa, cualquier información, por favor, se contactan con Fernanda y a través de ella nos hacen llegar sus consultas. Así que les envío un abrazo muy, muy grande y bueno, me despido. Muy agradecida. Que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Hasta luego, que Consuelo. estén muy